Pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama Pasión Estudio, llevándoles otra edición más de la Copa Apertura del torneo Apertura. Esta vez nos trasladamos a Caarendí, departamento de Alto Paraná, para este enfrentamiento. General Caballero se enfrenta Cerro Porteño visita Caarendí. El árbitro de este encuentro es David Ojeda. Hola, dice, ¿dónde lo que hace frío? A la pucha, Lía Cabrera, déjame na viejo, déjame na mem, tranquilo na viejo. ¿Cómo estás, Franco Arrosa? Muy buenas tardes. Bien, ojalá ganemos. Es el momento de, después de la Copa Libertadores, mostrar que podemos meter 2 triunfos seguidos, aunque sea. Creo que es una buena chance para Cerro poder reponerse un poquito. Asimismo, Cerro Porteño que su último partido en el torneo Apertura había caído ante Guaraní por la cantidad mínima de 1-0 sobre la hora. Después tuvo la victoria ante Melgar de visita. Recordemos que ese enfrentamiento se va a producir en nuestro país el miércoles. Creo que juega Cerro Porteño de vuelta aquí en el estadio La Nueva Olla. Hoy visita a Caarendí para recoger puntos importantes. Vamos a ver, porque recordemos que Olimpia había conseguido sacarle un puntito nada más al equipo de Troadio, porque lograron empatar. Pudo empatar Olimpia ante General Caballero. Hoy veremos cómo está el ambiente, el clima un poco húmedo, porque dice, con razón hace frío, con cerristas. Primero, Elías Cabrera, te pido por favor que escribas bien. Somos estos, cerristas estos. Pero bueno, no te culpo. ¿Qué? Somos cerristas. No, con razón hace frío con cerristas. Marco, no. Admitiste. Hoy les enseñamos a los pingüinos cómo ganarle a General Caballero. Buenas, Fer, querido. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda el chat? La gente de bien, que viene a disfrutar de buen fútbol. Fútbol champán. Subí por historia, en pasión. Para que se conecten los muchachos. Para que vayan integrándose a esta transmisión. General Caballero, Cerro Porteño, General Caballero, los dos con equipos confirmados, por cierto. Así que ya vamos a estar. Ahí está la historia. Fútbol champán, Cerro juega, después juega Olimpia, así que una saca arriba, Marcos. Ahora, conectate. Hay fútbol por pasión, Fútbol champán, Cerro juega, después juega Olimpia, así que una saca arriba. Bueno, y Chelsea está llegando. Nosotros arrancamos, ahí está, justo. Ustedes le invocaron. Hola, buenas a los payasos. Dice, ¿quiénes son los payasos? ¿Por qué así, Luca? Se viene la primera en Barrio Obrero este año, dice Julio. Después, muy saturado Franco, dice, Ojo, veremos si es así. Está muy saturado, quedó Marcos también, dice. ¿Cierto, Pío? Chore, Ouma Nelson. No, y recién acaba de pedir por él y decís ahora Ouma. ¿Quién te entiende, mi rey? Es un amor-odio. Exacto. Bueno, partido interesante, partido que va a tener a su cargo el señor David Ojeda. Enfrentamiento por Copa de Primera. Hola, mi querido Nelson Fútbol Rivera, ¿cómo te va en esta tarde de domingo? ¿Existe la posibilidad de que provoque durante el partido? ¿Qué provoque? ¿Qué comiste, Rey? No sé, estoy... Buen corte, por cierto. Gracias. ¿Sajonia me visitaste? No. Ya le abandonaron, ya. No es Nico Sajonia. No, ya voy lejos de acá. Corazón de cerca de la heladería de 1, 2, 3, 4. Ah, ya. Tú sí te hallas ducho. Sí. Bueno, pero ¿qué le metiste de por eso? El puro. No, tampoco así. Bueno, Cerro y... ¿Pasado al Pero obvio, Marco, yo nomás. ¿Pasado a la olla fue, verdad? No. ¿Al horno? El de Costilla, hoy no, costilla. Hoy La es parrilla. costilla. Mira, juega el amigo Alexis. Alexis, sí. Alexis Martín Arias, que hoy sale de titular. Ahí Lo está que ustedes Teo tienen que Arce. entender, chat, que acá hace frío de verdad. Realmente ahora no. Ahora recién está aprendiendo, Ahora- pero cuando se pone frío en Acá serio. prendido el aire ahí. Ahora... Esperen media horita, y cuando esté coque va a ser No, ¿qué querés decir? una heladera.
David Ojeda ya va a tomar el balón en Carendí. Se va a producir este encuentro. Mendoza, el capitán del cuadro de General Caballero. Ahí saliendo Alexis Martín Arias, que hoy es titular. ¿Por qué no arranca? Y tú preguntan acá. Y tú no arrancas ¿Está con molestias todavía? Con molestias del partido pasado. Está todavía con... Gatito, lo que no entiendo. O sea, acá, ¿me está perdiendo el puesto? No creo, no creo. Descansar? No creo. Claro hace? Que va a hacer frío si juega Cerro, dice Clara. No. Esas cosas cuando juega Cerro, Mario. Perdón. A las puchas. Cuando, yo le leo a la gente. Cuando juega Olimpia vos no lees las cosas contra ¿Por qué decís eso? Vos ni ves las transmisiones que son de Olimpia. No, yo no veo nada. Y bueno. Ahí está Luis Guillem, uno que fue pesadilla de Olimpia justamente la fecha pasada. Gatito Fachero, fundió con todos sus errores. No, juegue tampoco así. Que tuvo un partidazo contra Melgar. Titular, Viera, Morel, titular, Chico, titular, Robert Piris de capitán. Robert Piris da mota. Para Los mí... que son muy puteados están siendo titulares. No. Para Bueno, ahora destacó lo de Fariña, que está Obvio. de titular. No todos los titulares son los... preferidos de la gente. Claro. Bueno, tío, por dos Televisa, dice. Acá guardo unos cuantos titulares. ¿Vos decís que Obvio. para el partido? Claro, no. Guillermo Benítez es titular. Sí. Gastón Jiménez es titular. Jonathan Sí. Torres, Jonathan Torres es titular. Gatito. Gatito es titular. Después podés sumarlo hasta el propio Alan Núñez. Claro. Si Alan Benítez sigue sancionado en Copa. ¿Y O sea, Turbe medio mismo? equipo guardo. Y Turbe mismo también. Y tú está lesionado, que es distinto. Sí, pues capaz llega para el próximo. Hay que ver, porque salió mal la vez pasada. Creo que está Ito. en Juan León Mallorquín. Ahí está David Ojeda, el árbitro de este encuentro. Partido que va a tener la cancha mojada. Derlis Benítez y Héctor Balbuena en el bar. David Ojeda acompañado de Eduardo Cardoso, Roberto Cañete y Aldo Quiñones, el juez de este partido. Más tarde va a estar con nosotros Coque, claro, y también Belén para la transmisión de Olimpia 2 de mayo. Ahora nos metemos full Cerro. Ahí está el equipo de General Caballero, sale de esta manera. Aquí llenen el arco, Miguel Mareco, Rodas, González y Tomás Lescano. Machuca, Santa Cruz, está Mendoza, acompañado de Nicolás Maná. Arriba Teodoro Arce y Ronald Roa, el equipo de Troadio Duarte. Equipo casi parecido al de que puso contra Olimpia la Sí. fecha pasada. Machuca lo que no estaba. Mendoza mucho TikTok le mete. ¿Quién? Todo el día live en TikTok. Cerro sale de esta manera. Alexis Martín Arias, Alan Benítez, Diego León. Pero pusieron mal esto. ¿O va a ser así? No, está de derecha a izquierda el sistema. ¿Ah? Funciona al revés. Al revés está. Alan Benítez Así. está mal puesto ahí en el. Bueno, le vamos a decir. Alexis Martín Arias, Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, acompañado de Diego León. Morel está un poquito más retrasado. Fariña por derecha. Robert Ayrton Piris Damota, Wilder Viera, Cecilio. Y arriba Chico da Costa. Vamos a ver cómo se plantea Cerro Porteño. Hola, ¿y Coque dice viene más tarde? No, yo no, dice. Hola, Marcos, Nelson y Franquito, dice el Buenas. gato informativo. ¿Te puedo pedir un favor, tan querido? Si podíamos agrandar un chiquitito más nomás. El Agrandar chat de el TikTok. chat, porque ya estoy medio Gagá. ciego. Gagim. Gagón. Bueno, señores, esto va a arrancar en instantes. En instantes arranca esto. 104 personas en TikTok y vayan sumándose para este enfrentamiento. Lindo partido. Luquita Quintana titular. Lucas Quintana titular, exactamente. Le banco Lucas Quintana. Yo también, lo banco mucho. Ahí está Morel, justamente, espectacular, tan querido. También el de TikTok, y si podemos, sería una genialidad. Los perros Coque están Juan León Mallorquín, así que Epa, ¿es así? sí, está enviado ya especial. 18:15 arrancará esto en Calendar. Listo, preparado Mendoza, preparado Diego León, el hombre del Manchester United. Nosotros preparados para llevarles esta transmisión. Esto es fútbol, esto es la Liga de Primera División. Aquí en Paraguay, el torneo Apertura. Ojeda mirando el reloj. Vamos a ver la pelota. Ronald Roa. ¡Vamos, Cerro!
Ahora sí, señoras y señores, arranca el fútbol, arranca el juego en Carendú, departamento de Alto Paraná. Recibe este partido, recibe a Cerro Porteño, General Caballero, queriendo sacarle puntos a Cerro Porteño y Cerro Porteño tratarlo de traer aquí. Vamos a ver qué sucede. Primera pelota arriba que ya despeja a Lucas Quintana, busca arriba a Wilder Viera, queda picando, le queda la pelota a Chico da Costa. Peleó ante González, quien ganó es González. Tenés que tener en cuenta que lo que de por ahí pasó ayer con el empate de Libertad sobre la hora es prácticamente una de las últimas estaciones que Cerro puede tomar para pelear por el título, porque ahora le saca 12 puntos. Si gana, a ver esta Centro pelota. de Diego León al área, saca General Cuidado, Caballero, queda cuidado, apoyando, cuidado. quiere Cecilio, remate, sacó Guillén. Le pide a Lambenita gritar su gol. Señoras y señores, la primera. Pide penal Cerro, la cuidado. primera de Guillén. Y ya protestan todos, piden penal, piden penal. Uy, 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 primero, segundos electrizantes y ya Qué buen apareció centro, qué buen Guillén. centro. A ver, ¿cuál es la acción que piden penal ellos? Le pisan a Cecilio, parece. A ver. Refiriéndome, a ver, acá. Hay un pisotón de Sí, dale, de Rodas, no, de la hay escana, perdón. Pero Cerro pide mano. No, pero sí, primero le pisa a Cecilio. No. Olvídate el pisotón. Ok. Pidieron mano del escano. Y lo que el árbitro dice es que primero impacta en la cabeza del escano. Eso hay que revisarlo. Si es que la pelota impacta en la cabeza, no es una mano penal. Pero si impacta directamente en la mano, es penal. Ok. Capaz eso es lo que... Bueno, no es capaz. Eso es lo que está reclamando Cerro Porteño. pero no se le da. ¿Qué es lo que hace Cecilio? El árbitro ha hecho el gesto clarísimo. Ahí se entendió claramente lo que dijo Piridamota. Le dijo cagón al árbitro. Sí. Claro, clarísimo. Los primeros segundos. Exacto. Tiro de esquina para Cerro Porteño, señoras y señores. Puede llegar el primero del ciclón de Barrio Obrero. Atento que está Luis Guillén en el arco. Un especialista viene el centro de Wilder Viera. Primer palo, saca General Caballero, viene el remate. No salió de Morel, le queda de vuelta a Morel. El remate que sale de Fariña, no puede. Busca Chico da Costa en la segunda instancia. Chico, a ver con quién se conecta. Les tiran del brazo, esto es falta. Chico da Costa que no puede. Igual pudo mantener la pelota. Hay jugador sentido, hay un jugador caído. Epa. No, te digo algo. David Ojeda empezó el partido con muchísimas dudas. Porque ¿sabes qué pasó? Sí. Saca el centro el jugador de Cerro y el jugador de General Caballero cae. El árbitro lleva el silbato en la boca y amaga que va a cobrar la falta y después no cobra la falta. Por eso hubo ese medio segundo de no entender qué es lo que estaba pasando y ahora termina parando el partido. Reitero, qué mal empezó el árbitro David Ojeda, con muchísimas dudas. Claro, a ver, ¿qué pasó con González? Porque todo se... A ver, ¿el hombro? ¿Pasó algo con González? no, eso es lo que reclamaba Cerro. No. Esta es la jugada esta es una siguiente jugada, Franquito. Sí, porque queda mal. Parece que cae mal, ¿verdad? Pero no, Sí. pero no es el hombro derecho el que vemos nosotros, sería el otro El hombro. otro, exactamente, pero porque después pidieron atención rápidamente los jugadores de General Se Caballero. van tirando. No sé, parece que cae mal. A ver, rara. Creo que es una cuestión del hombro, ¿eh? Sí. Ahora está siendo atendido justamente Jorge González después de ese tiro de esquina. Quilombo en 2 minutos, dice Sí, Gio. locura. Sí. Y como lo está diciendo, mirá, a ver, yo espero que David Ojeda mejore en cuanto a su arbitraje. La vez pasada le tocó una tarea muy importante que era dirigir el superclásico del fútbol paraguayo y no estuvo a la altura, Nelson. No estuvo a la altura David Ojeda con todo el tema de la barra y demás. No. Pasa que David Ojeda ya tiene, o sea, hoy por hoy, si uno saca en limpio, David Ojeda es para la comisión de árbitros el mejor árbitro del fútbol paraguayo. Sí. Porque hasta ahora tengo que tirar de memoria quién fue el árbitro en la primera fecha del Cerro Libertad, pero en la final de la Supercopa estuvo David Ojeda. David Ojeda, sí. En el Guaraní Libertad estuvo David Ojeda. Claro, expulsado En el serio. Superclásico estuvo David Ojeda. Sí. Es el mejor árbitro del fútbol paraguayo según el departamento de árbitros. Hay salida para Luis Guillén ahora mismo. La pelota impactó de vuelta por Diego León. Ojeda es muy cagón, dice Coquevito. Y bueno, justamente esas palabras que está diciendo Coquevito lo dijo recientemente Robert Ayrton Piridamota. Cagón. Checho, gracias por seguirnos. A Checho, también Antonio, gracias por confiar en nuestro trabajo. Antonio, hay salida que corresponde a Guillén, la figura de General Caballero. En la fecha pasada y veremos hoy que ya tuvo su primera intervención dentro de los 3 palos en Carendú. Le queda la pelota a Tebarce, va al 10. Pelea, recupera Cerro Porteño. Epa, cayó el otro 10, que es Cecilio. ¿No hay falta? Sí hay falta, dice. Ahora Y acá hablamos de vuelta de un error del árbitro, porque Cerro Porteño tenía la continuidad del juego y con mucho espacio.
Ya reanuda el juego. Cerro Porteño saliendo con Gustavo Velázquez por la banda derecha. Recibe la presión de Ronald Roa. Lo obliga a jugar por el costado derecho con Alan Benítez. Que bien la recogió. Alan Max Benítez se mete. Interioriza el juego. Cecilio Domínguez. Cecilio quiere jugar con Alan. Aparece Julio González. González quiere sacar. Aparece por el costado derecho también Alexis Fariña. Fariña que está cumpliendo un rol de Iturbe más o menos. Está jugando por derecha. Exactamente. Chico de Acosta. Pelea. ¿Hay falta? Ojeda dice que hay falta. Hay falta, chico. Lo que estoy interpretando es que el que en teoría, a ver, Cecilio está jugando en la misma línea de Chico y tiende a tirarse por izquierda, amonestado Chico a los 5 minutos. Chico. A ver si era falta o no. Sí. ¡Epa! Vos sabés que para mí le salva. El toque con la pelota. Para mí le salva que pisa pelota, ¿eh? No, lo tiene que echar, ¿eh? Lo tiene que echar, ¿eh? Cámara lenta nomás, es muy feo. No. Acá tiene que intervenir el VAR, ¿eh? No, estamos bien. Uy, qué feo esto, ¿eh? Pero le pisa de lleno, yo pensé que tocaba pelota. Sí, completa la canilla en el costado, ¿no? Amarilla nomás, está bien Ojeda. Bien Ojeda, excelente. Espera que puede intervenir el VAR. No. Que puede intervenir. Reitero, esto es roja, ¿eh? Acá hay que sentar postura y a mí me parece que acá tiene que llamar el VAR, ¿eh? Hay que ver qué acontece. 6 minutos de juego y ya pasó de todo, Nelson. No, pero acá, amigo, la agarra de lleno. Sí. Porque al principio se ve que hay un contacto ligero con la pelota, pero... No, pero al final no hay ningún tipo... La pelota no existe nunca en contacto con la pelota. Árbitro salió del chat, dice. En cámara lenta nomás se ve feo, en cámara rápida no pasa nada. Epa, ¿qué? Es el colega de Joel. Balón, todo balón. La pucha, no, pero me agarró de lleno a Mendoza que se va reincorporando. Amarilla para Chico da Costa. No le va a sacar roja, todo pelota. O sea, mira, te puedo asegurar que no le va a sacar roja. Te puedo asegurar que no le vaya mal al VAR. Bueno, eso habla Muy bien, no. Ojeda. Para mí es roja, ¿eh? fuerte. Bueno, A Ojeda. ver, espera. Epa. Dale, vamos a robar. Robe cerro. ¿Qué? Ahora, ¿eh? ¿Revisión, VAR? Te digo. Sí, es revisión VAR, sí. es roja directa. ¿Qué me decís exagerado, Carlos? Fíjate, hermano. Reitero, le va a mostrar la toma donde la agarra de Sí, lleno, en cámara donde lenta. no hay pelota y tiene que ser roja. No, ¿cómo va? Pero lo planchó. Chico da Costa, señoras y Muchachos, reitero, ¿eh? No, pero ¿dónde está la pelota ahí, amigo? Chico, ya está ahí. Chico da Costa. La otra. La pelota está detrás. Ay, da No, Costa. lo plancha de lleno, amigo. Chico da Costa. Pero escúchame, hay otra cámara. Es un pelotudo. La cámara que se ve un poco más... Hay se otra ve toma, mejor. hay otros planos donde... No, este plano no es, ¿eh? Si le muestran solamente este plano y no el plano que... Bueno, verá, ya decidió ya. Sí, roja. Ahí está, No, ¿No? nada. Aplaude, chico, ¿eh? roja directa. ¿eh? Roja directa. 7 minutos cerro con un hombre menos, ¿eh? ¿Qué problemón acaba de tener? Chico, da Y te digo algo, Da Costa acaba de... Es que Acosta de sentarse en el banco No, mucho tiempo, ¿eh? no sé. acaba de crucificarse, ya estaba crucificado, ahora se acaba de matar él solito. Se enoja Piridamota, se crucificó. enoja. Le dije Roja. con 10 a los 7 minutos. Irresponsable. Chico Acosta, aparte que no metes 200 bicicletas por partido, aparte que no le metes un gol al arco iris, aparte que te vas a farrear más lo que jugás y que tu peinado no está más bueno como antes. Hace estas pelotudeces. Bueno, Cerro queda con 10. A ver, independientemente de lo que recién decíamos, me decían algunos en el chat exagerado, ¿no? Muchachos, si Mendoza pone el pie duro, le puede partir. O sea, yo no entiendo cómo el VAR tardó tanto en llamarlo. ¿Cómo puede ser que nosotros acá, sentados, tomando mate, con la tela a 20 metros, digamos, che, esto es roja? Y los encargados del VAR tarden 4 minutos en llamarlo. Es una Muchísimo, locura. Muchísimo. Mamá querida, qué problema gigantesco para Cerro ahora. Inicio ¿eh? tétrico para el conjunto de Cerro que va de visitante y ahora está con 10. Es un burro, Da Costa. Bien, es la roja, sí. Obvio que es roja, yo estaba tratando de salvar, pero... Ahí está Morel. Cuidado, ¿eh? Tranquilo, está todo, está... Bueno. Acusa un codo en la cara, ¿eh? No le va a echar igual, evidentemente.
Mirá, dice Pirida Mota. La rabia de acá es que otros partidos, estos, ni son llamados del VAR. Eso pincha ahora mismo. ¡Epa! Le dejó un hola. A ver, Nico, hubo un partido, creo que fue partido de Olimpia, donde hubo un pisotón de Richard. ¿Te acordás? ¿No fue contra Emiliano? ¿Pisotado Richard contra? Contra un jugador de Emiliano. O sea, yo... Ah, no, pará. No me acuerdo, Me van a ayudar, chat. Sí, que nosotros habíamos mencionado que... Vos sabés que Roja también dijimos y Sí. no lo llama. Sí, Ya, fue ya Richard. me acuerdo, una jugada Richard. que lo pisa, Sí, sí. que el VAR no lo llama. Sí, me acuerdo. Yo creo que Ahora me acordé. yo creo que se refiere a esa clase de situaciones, ¿verdad, Nico? Me vas a corregir vos, porque Nico siempre está en los partidos también en Olimpia. Siempre está. ¿Qué pasó con Chico? No estoy viendo el partido. Ha sido expulsado por una plancha tremenda hacia Mendoza. Muchacho, la plancha es criminal, ¿eh? No, fuertísimo, La plancha fuertísimo. es criminal y te juro que si tenía mejor apoyado, digo bien, el piso, el pie en el suelo, Lo rompía. le podía haber roto todo, ¿eh? Guillén con la pelota. Cerro Porteño con 10. Sobre los 11 minutos. Qué problemón que Problemón. tiene Cerro, Porque Cerro ahora mismo, chat, está a 12 puntos de libertad. 12 puntos, Mucho. Por mucho. Atención que ataca General Caballero por el costado izquierdo. Aparece la marca justamente de Gustavo Velázquez que lanza al lateral. Ahí juega con las manos para el conjunto rojiblanco. Para el conjunto de Alto Paraná. General Caballero. Yo no sé por qué Gio se enoja conmigo diciendo como que yo soy exagerado o algo así. Literalmente, lo único que te dije fue describirte lo que pasó y eso fue lo que hizo el árbitro, Gio querido. Totalmente. González. Es Ya un juega burro, con es un burro Rodas. Acosta, tío. O sea, cerrista, se olimpista, te das cuenta que es un burro y que está... Levanta González la pelota, atención, está habilitado Nico Maná que está construyendo en el área, Maná al arco, Alexis Martín Arias, disparo muy endeble a las manos del argentino. Che, Guaraní juega mañana. Sí. Ahí está. Mira, esa fue la jugada que pidió penal Cerro. Por la sí, del claro, Lescano. literalmente cabecea primero de cabezazo, o sea, no puede ser penal eso, jamás. Si mañana gana Guaraní, Sí. quedan 18 puntos, ¿eh? A la pucha. Se queda 2 de Libertad. Y si hoy gana Olimpia, se quedan 17. Y literalmente en la próxima fecha tenés un Olimpia Libertad. Olimpia Libertad Donde, 30 por sábado. ejemplo, un empate le puede beneficiar ¿a quién? A Guaraní. Guaraní. O sea, Está abierta. está abierta la pelea. Con este resultado parcial, obviamente más así que es muy exagerado, pero lo digo por el sencillo motivo de que Cerro quedó con un hombre menos. Cerro está quedando séptimo, con 9 puntos. Séptimo, Con la posibilidad de que eventualmente Emiliano y 2 de mayo puedan llegar a pasarlo. Recupera Cerro Porteño en 3/4 de cancha con Wilder Viera. Levanta la pelota Wilder. Pone a correr al hombre del Manchester United de Diego León. Atención León con Rodas. León. Aguanta León. Domina la pelota. Retrocede. Y está el capitán del cuadro. Azulgrana. Piris Damota. Pide lateral. Es para General Caballero. Así lo entiende David Ojeda. O sea que Piria Mota va a tener que bajar por lo menos 20 grados de temperatura. Porque si él sigue muy caliente, maneja él es el encargado de manejar el ritmo de Cerro. El duelo que ya se está generando por esa zona es Pirida Mota con Nico Maná. Sí, o sea, Maná rato otro ya. calentón. Sí. El mejor árbitro que tiene la APF y Carlos Velázquez, sí, ese es el concepto que tiene Veraquino. Obviamente, lo que pasa es que seamos sinceros, ¿quién es un buen árbitro hoy? Y además, lo que tiene David Ojeda a su favor, entre comillas, es que compite con Carlos Paul Benítez. Que Carlos Paul Benítez, sobre todo, a mí me parece que por lo que yo veo dentro del campo de juego, no lo conozco personalmente, me parece que hasta dirige con cierta mala leche. Sí. ¿Cómo se llamaba el árbitro que... ¿Cómo se llama? Te linchábamos siempre. El árbitro que era... El gordito. No, ese es Blas Romero. Blas Romero. Pero el A de antes. Blas Romero lo licuaron sus propios... ¿Compañeros? ¿Quién? Es la interpretación que yo tengo. Claro. Para mí, Blas Romero estaba en una línea ascendente total Y después, y hubo un partido donde el VAR no lo rescató. Libertad Luqueño. El famoso Libertad Luqueño que Tacuara baja la pelota con la mano. Sí. Y esa era una jugada que el VAR tenía que salvarlo. Total. Y, obviamente, y ahí Recordemos que nunca más se recuperó. Vos sí que se pueden... pasan esas cosas. Claro. Hermano, y si bueno. pasa en una oficina con 7 oficinistas. ¿Cómo Al no final, va a al ser? final le cuenta un lugar de laburo. Sí. Es un lugar de laburo, los árbitros cobran por partido. Ujú. Los árbitros cobran por partidos internacionales. La envidia existe desde que se inventó. Igual era un... De toda la aparato, vida. Blas Romero, discúlpeme.
Claro, pero como dice Nelson, Pero decime, en esa tiene escuchame que nada. salvarlo el VAR. Chat, acá el que sea sub-23, sub-24, los perros ahora lloran por Carlos Torres y Carlos Amarilla. Pero era Y todos los perros que la estaban, popular, Carlos ¿no? Torres, hijo de fruta. Atención que se viene Nico Maná, tocó las pelotas para Teodoro Arce, se perfila Arce, no puede pegarle porque estaba Morelia, Alexis Martín Arias, ay, exigido Martín, la saca por un costado. Si decía Teodoro Nelson. Arce está un 40% de lo picante que estuvo en el primer tiempo contra Olimpia, hay problema para Cerro. Sí. Qué picante que estuvo ese día, ¿eh? Mamá quería, qué bien jugó. Hay que ver cómo está Ronald Roa, también el 7 goleador que tiene el equipo de Carende. Hay lateral. Ahora juega Cerro para el que pregunta y Olimpia juega alas. 20-30 juega 8:30. Olimpia, 8:30. Hay juego para General Caballero con las manos. Mira. Quiero aprovechar que Coque está para decirle que él tiene que venir tipo las 8 ya, ¿eh? Sí, No, sí, porque para poder. Entre partido y Ya. partido, claro. Partidos hoy nos toca, ¿eh? Sí. Guillén que ya toma el esférico en corto la salida para Tomás Lescano. Va construyendo el equipo con González. Levanta Jorge González la pelota. Encuentra a Nico Maná. Saltaba, pero no dominaba la pelota. Levanta Quintana el esférico. Te resumo rápido. Lindo gol, pero el Madrid es un desastre futbolísticamente. ¿Sí? Sí. Te juro, te voy a decir algo. El Madrid llegó a tener algunos jugadores con menos nombre. Un desastre el partido. Sí. Pero yo no disfruto. Ah, Windel Viera. Yo no disfruto viendo jugar al Madrid. ¿No? Yo lo veo por una obligación de que sigo al Madrid. Claro. No lo veo para disfrutar el partido. Total. No se ¿Hace disfruta. cuánto que no disfrutás de Y desde que se fue Antonio. Antonio? Sí, claro. ¿Qué hace? ¿A quién le quitó amarilla? Coque no va, le encerré en mi baño, dice Samber. Bueno, Samber, eso suena, A ver, ese suena un poco. suena muy oscuro. Amarilla Sí. va Martínez la pelota. ¿Para Martínez? ¿Para Diego? El director técnico amonestado. Miller Mareco con el lateral. Juega con las manos Miller. Arriba el cabezazo de Nico Maná. Levanta la pelota ahora Lucas Quintana. Esto va 0-0. 17 minutos en Karen de Cerro Porteño con 10 Claro, jugadores. Ahí va jugando León. No puede ante Miller Mareco. La jerarquía de Miller. La pelota le queda a Maná que me la bajó Nico. Ahí va el ex luqueño. Maná pide Jorge Mendoza. Se mueve también en la zona Teo Arce. Va hasta el fondo. Que bien enganchó. Va tocando con Teo Arce con la pelota. Levanta el centro el 10. Saca la pelota rápidamente. Cerro Porteño con Morel. De vuelta en la segunda acción. Pertenece al rojo que levanta el centro al área. Benítez. Uy. Sacalo rápido, Benítez, que se enciende esa pelotita. Sale Cerro, va al 10, Opa, acelera Cecilio, opa. acelera al 10 con todo el mundo. Atención con Jorge, este especialista. A ver si alguien gambetea, engancha. ¿Qué hace Cecilio? Cayó Cecilio. Ah, Cayó No Cecilio, falta. no cobró falta, levántese. falta. Ahí cayó el hombre, General Caballero. Y le queda de vuelta Cerro Porteño. Esta es la oportunidad. A ver qué hace Alan Max. Busca el área. Saca rápidamente che, Tomás lo de Lescano. Silva era falta. ¿Vos sabés que no? Vos sí que tiró. Nah, trastadilla. Ni él pidió la falta. ¿Se dio cuenta? A ver. Sí, a ver, ahí. ¿Hay contacto de Rojas? A ver. Solo. No, le ocurre, entonces. se cae solo, amigo. Sí. ¡Dios mío! Tiro O sea, de esquina. el forcejeo natural, brazo contra brazo. Sí. Arriba, abajo hay un... No, No, solo. Viste, cuando mete el segundo enganche, Se va. pierde la estabilidad. Dios mío. Tiro de esquina para Cerro Porteño, ya lo coloca desde la derecha. Vendrá el centro al área de Guillén. Cerro quiere gritarlo de visita, quiere ponerse arriba. Viene el centro al área. Quintana, Velázquez. Cayó Quintana, no hay falta, hay salida que corresponde al equipo de General Caballero, el equipo de Troadio Duarte. Buenas tardes, Francom, Nelson Saint Laurent y Marcos Motel. No, coincido. Gente, mañana no vemos el postpartido de Cerro, dijo el señor Rivera. El miércoles nunca apareció. Pensé que estaba secuestrado. Gracias, Pasión. Ahora sé que está bien. No, muchachos, no fue una semana buena, te pido disculpas. Mil disculpas. Hoy estamos de vuelta. Ahí está, apareció el fútbol. ¿Cómo fue pulsado Guiso? No. Perdón, Ariel Cor, perdón. Sí, Nico, coincido, Controló muy mal la pelota. Y de milagro no hubo nadie detrás suyo. Sí, atención que recupera Ronald Roa la pelota, atención, se perfila, dejó la pelota para el 10, a ver qué hace, va hasta línea de fondo, Teodoro Arce, mete el freno de mano, jugó con Maná, Manata al fondo, tiro la pelota, remate, ¡Arias! ¡Arias!
área. Sigue la pelota en el área. Esto es peligroso. Le queda el esférico. A ver qué hace Machuca. Machuca se recuesta por el costado izquierdo. ¿Qué puede realizar el equipo con Rodas? Rodas retrocede. Se encuentra. Va tomando forma el equipo. Troadio Duarte. Qué buena salvada de Alexis Martín Arias. Tocando Machuca atrás. Se mueve. Ahora el equipo local. Esto va 0-0 sobre los 20 minutos. Qué buena la intervención del arquero Nelson. Sí, tapadón, tapadón. Muy buena pelota porque te digo algo, el caldo de cultivo ideal para un escenario apocalíptico para Cerro sería un 1-0 de General Caballero ahora mismo. Cerro tiene que tratar de bajar la espuma, tratar de empezar a juntar pases y en bloque tratar de llegar a la zona ofensiva. Porque General Caballero, más temprano que tarde, va a tener que tomar una decisión dentro del partido. Es decir, espera, estoy 75 minutos con un jugador. A ver, acá llega. Qué linda pelota que metió Mendoza. Va con todo. Solo Teodoro, disparado Miller Vareco. Teodoro. A ver qué hace. Parce, entre dos. Se metió entre dos. Y pudo reconquistar la pelota. Serio. Quiero ver la tapada de Martín. Sí. De Alexis Martín Qué Arias. tapadón, de verdad. Epa, tapada Troadio. Top. Tremenda la tapada de Alexis Martín Arias, hoy titular en el banco. Gatito Fernández, lateral para Cerro Porteño. Va a jugar ahora el chico León. Pide Wilder. A ver, ¿qué pasa? Más atrás le dice, ¿eh? Sí, pasa que... A ver. Ah, Nico Maná. ¿Cómo Maná y en línea? Ah, el reclamo es que es... Mirá. Al final hizo lo mismo. Mamá. Te dice la autoridad de los árbitros es... No. Semáforo de la medianoche. Exacto. Cerro está con 10, ¿cómo es eso? Recién me prende y se le expulsó a Chico Chico de Acosta. Costa. No. a los 5 minutos. A ver. ¡Epa! ¿Tú sabes quién no agarró de lleno Roa? Lo cual permitió que la pelota vaya bombeadita. Pero es una tapada de reflejos puros, ¿eh? Sí, reaccionó. Fíjate, ¿viste? No agarra de lleno. No, si le agarraba Pero iba. no, es un tapadón igual, ¿eh? Sí. Al borde del área chica. Lo sacó Alexis Martín Arias. Hay arquero, hay portero, dice JH. Ahí está jugando Ronald Roa. Epa, qué bien la conquistó Cerro Porteño ahora. Se viene Diego León. Dibuja la diagonal. Diego dejó para Wilder. Igual Wilder no estaba bien quiero ubicado. dejar constancia en acta de que si no era por Gatito Cerro el partido pasado no lo ganaba. Sí. Sacó 3-4 pelotas Picantes. picantísimas. Sí, señor. Lateral para General Caballero. Está Miller Mareco con la pelota en sus manos. Lo mira atentamente Diego Martínez. Tap la pantalla, tap. Respira, levanta el centro y ya cabecea. Y responde Wilder Viera. A 10.000 likes Cerro mete gol. Epa, ¿será? 10.000 likes. ¿Será Te prometo. 10K? Tap. ¿Quién gana? Franco pregunta. Y Cerro gana 1-0, mínimo. Nelson, Tranquilo. ¿cuándo te paga el gatito? Alejandro, gracias Alejandro Gamarra, 17, mirá, Epa. ¿Será? Cacu. El Cacu, querido. Gracias por seguirnos. Gracias a Emanuel por seguirnos. Gracias a ver, Ailén. Bueno, no veo bien. Gracias, El Loco. ex amigo de Rosa, dice Curita. Mira la Curi. Mira. Te cuento, Curita, que alguien ya utilizó el user la topadora 79. Atención que Roa, que quiere conquistar, que bien la hizo. Esa información es real, Ariel Cor. ¿Cómo? Pelota parada para Cerro Porteño, 23 minutos. A campo abierto, ¿eh? Ah, mirá, Ariel Cor, ¿eh? Maneja data, ¿eh? Mira, poco. Ah. La lista de la Libroca será la semana que viene, chat. Juega Cerro Porteño y General Caballero. Va saliendo Gustavo Velázquez. Cerro Porteño con 10, expulsado Chico de Costa. A ver, Mirá, Piridamoto, se están arriesgando ahí abajo. Sí, se están arriesgando y se viene General Caballero. La domina Nico Maná, acelera Teodoro Arce, levanta Nico Maná para Teodoro. Apareció Pirita Mota. La Mota en corto para Wilder Viera, acelera la pelota. Ahora con el toque. Buena, ¿eh? Va a llegar, Viene Diego León, a que acelera Llega. Diego León. Ah, vos sabés se que- rebaló. Vos sabés que llegó y patinó. Sí, es que estaba mojada la cancha. Hubo una pequeña. Pero ¿sabes por qué lluvia. patinó? Patinó porque él ya quiso Y- clavar el pie de apoyo para sacar el centro a la carrera. Saludos a los perros, acá por Groenlandia, viéndoles. Epa. Grande. Viendo auroras boreales. Sí.
Qué grande, qué pudiera, qué linda pelota. Atención que se viene General Caballero. El equipo de Troadio quiere conquistar el primero. Saca la pelota Monel. Ya despeja Monel, le queda Mendoza. En corto Mendoza, a ver qué hace. Ahora Maná que se va por el sector izquierdo. Este es peligroso. ¿Qué puede realizar Machuca? No se entendió Machuca. Curita en el fútbol tanto tiempo. Para ya que ya se cree superior. Ya putea, ya es malo. Mira cómo anda. Al pedo le damos cuerda de Curita. Yo siempre le digo, no hay que darle cuerda. Miller Mareco. Tocó Miller para Teodoro. Bien pasó Teodoro. Va al 10, va hasta el fondo. Teodoro cruzó. Alexis Martín con seguridad en el arco. Pide calma. A ver, ¿qué pasa? Cerro está en una etapa del partido donde no sabe para dónde apuntar, en el sentido de que no lo tiene muy definido el plan de partido. Al quedarse con un hombre menos, no está muy seguro si es que tiene que ir a presionar arriba, si tiene que juntar pases, si tiene que ir en un bloque bajo. Y al no tener todavía bien decidido eso, deja espacios y se está empezando a activar una dupla que le va a generar muchos problemas a Cerro si es que están en su dimensión real. Hablo de Maná y de Teodoro. ¡Ojo! Arce. Atención, se viene Cecilia, sola la carga, Cecilia, pegale, por favor, Cecilia. ¡Un palo! ¡Al palo! Le dice que no. ¡Qué locura! Solo contra el mundo. Solito estaba Cecilio. No pudo y remató. Y atención que General Caballero acelera con Ronald Ra por la banda izquierda. Ronald que va, Nico Maná también. Uy, el pase que hizo. Che, pero cómo se durmió la defensa General Caballero y qué buena diagonal metió Cecilio, ¿eh? Sí. Qué buen pase también. Pero Saliendo Alexis, sí. estaba habilitado. Estaba totalmente habilitado. Solito estaba, ¿eh? No lo llega a tocar Guillem. Fue Alan, directo al palo. no te voy a mentir, ni vi el partido de Libertad, amigo. La verdad que estaba viendo Boston Celtics contra Lakers y salí a cenar. ¿Qué cenaste? ¿Qué cené? Lomito. Lomillo. Yo comí ayer un lomillo a la madrugada. Como hoy tenía doble partido, mi querido Alan, no me pude sentar a ver el partido de Libertad. Toca Piridamota, recupera bien ahora. Mal pase de Piridamota. A ver qué hace Machuca. Levantó completamente. Cambió la zona de orientación de juego. Nico Maná centra la pelota y está. Remate de Arce. La pelota que llegó en el área. Arce remató. Estuvo cerca, estaba solito. Curita. Roa le bajó, remató arriba. Así no con tu Club Nelson, que fantasma sos. Mopio Nelson. No, vas a pasa que estar ayer fue un partido que generó un hype tremendo, boludo. Sí. Pero ¿Qué? le pegó un baile ¿Quién a quién? Boston a los Lakers y después en el último cuarto se acercó bastante y se lesionó LeBron. Jodido. Yo la verdad que no veo. A ver. Pero pega a ver eso. Sí. Yo te decía lo más fantasma. Los perros donde yo estaba con mis amigos estaban viendo una pelea de Pereira. Ayer también hubo... Perdió. Sí, no sé, yo no veo esas cosas. Yo estaba ahí. Un tipo reventó su tele porque perdió Pereira. Bien abrigado Marco porque está al lado de un cerrista, dice la ¿Qué, olimpista. qué es más noble de ver, chat? ¿UFC o básquet? ¿Qué es menos fantasma para ver con tus amigos? ¿Pero cómo? ¿Por qué fantasma? Está Pero, bien. porque, o sea, solamente lo que a vos te gusta es masculino, ¿qué? Pregunto qué es menos O sea, fantasma. Jamás hablé de masculinidad. o sea, Yo, por se- ejemplo, yo te según- cuento que mi solamente fútbol, viejo veía mucho ¡Ah! UFC. Atención con esto. Está adelantado. Sí, está adelantado. Totalmente adelantado. 2 metros. Marcos está abrigado porque está refrescando Gracias, chat. o porque tu lado Además, está franco. además UFC, si querés ver algo pugilístico, tenés que ver boxeo como en la vieja data, como en los años 90. Parece el momo cuando decís esas cosas, boludo. UFC ni pegado también, boludo. Cómo se cana trompada a los perros. Yo re veo. Pero veo, no entiendo nada. Jordan levanta la pelota. Santa Cruz buscó a Arce que no alcanzó. ¿Vos preferís el boxeo así, vieja escuela? Por supuesto. UFC no es fantasma, es de fantasmático luego ya, dice, ¿no? ¿Pero por qué? Pero, Si ¿cómo? hay Pero- un buen pero escúchame, enfrentamiento. Boston Celtics Lakers es una de las Partidazo. rivalidades más grandes de la historia del deporte. O sea, ¿cómo no vas a ver? Sábado 10:30 de la noche. Jaylen Brown, Jason Tatum contra Doncic y contra LeBron La James. dupla. ¿Cómo no vas a ver el partido? Jorge González se conecta con Mendoza, va saliendo, Mendoza pide Jordan, Santa Cruz se abre por el costado izquierdo, también... No, tenis, sí. Es más, debajo del fuelle viene el tenis. Desde mi punto de vista. Claro. Ahí levanta Teodoro Arce, qué buena pelota metió, se viene... Uy, estaba en posición adelantada, no, hubo falta. Hubo un patadón ahí abajo. A la pucha, ¿qué partido que va a tener muchas tarjetas, Nelson, ¿eh? Ay, no, papá, por eso tanto humo. No.
Y Vos sabés. ¿Roja para? Ay, Tú sabes será. que esta jugada es menos llamada que la otra, pero Wilder hermano. Akanator Viera, peón. Pero no creo que lo llame. No creo que lo llame. No. Acá también ya creo que entra mucho el tema del manejo del partido. ¿eh? Sí. Si el VAR quiere lo puede llamar, pero para mí esto no es roja. No. Pero si existiera la tarjeta naranja, Ahí está. esta es naranja. Es aplicable. Este lunes veo los cuartos de final de polo en África. No, ¿cómo? Nah, ni en pedo, boludo. Yo apenas veo, con suerte veo Anca tenis. Laef versus Pereira, yo soy más de Pedamoa versus La Saga. Formidable. Mira. No, No, hermano querido, no. No. Chico, No. acota a un criminal. No. Básquet, UFC, ni me enteré. Perdón por andar ocupado leyendo, creo, de la maestra Patti Guinzo. Casi no me queda tiempo para preocuparme por noticias estúpidas que no dejan volar mi imaginación, como este gran libro. Odio ser una persona culta en un mundo mediocre. ¡Atención! Mirá Patti Guinzo que está en España. Según la información en Barcelona. ¿Sabes En Barcelona. ¿Tiene data? Sí. Yo no sabía su existencia. Luis Guillén. ¡Hala! Sí, pero este dice, no sabía de su Y existencia. le dice. perdí el rastro, hermano. es un Ah, carajo. o sea, esa es otra cosa, pero no sabía de su existencia. Muy, Y no en España no sabía sé. que estaba. Respetá. Yo veía sus Tranquilo. videos de YouTube. en Una de las esa- grandes próceres de tu emisora. Sí, cierto. YouTube. Respetá. Olvidado. Vos yo pensé que nos enviaron alguna, no sé. Bueno, el partido está 0-0, 31 minutos. Está jugando- Robe Cerro, Robe. Dice, decirlo sin miedo. Robe Cerro, Robe Cerro. Jordan, Que Santa tenemos Cruz. que ganar. Esparce la pelota, está De la Machuca. mano de Alejandro. Vamos a seguir robando. Ok, después de una multa espectacular. Saludos. No, Robert era, pero no Alejandro. Atención, juega Miller Mareco. Mareco, pegó por el hombre de Cerro, ya recupera el ciclón de Barrio Obrero, toca el equipo azulgrana. Ahí viene Wilder Viera, adelantó la pelota, cortó de cabeza Nesa. El hombre que se queja. Rodas, gracias por seguirnos. Yes, 1905. Pero no estamos ni robando, hermano. La verdad que no estamos robando porque se nos expulsó al que tenía que ser expulsado. Nada. Robert Ayrton, Pirita Mota dejó la pelota arriba. ¡Epa! Fuerte Jorge González contra Pariña. ¿No hay falta? No, que siga la jugada. Arriba la pelota para Ronald Roa. Despeja Morel. A ver, cayó Jordan. No hay falta. Levántale, Férico. Ahora Piris da Mota. Hay campo, Este es hay Wilder. campo. Viera, a ver si se anima. Dejó la pelota. Ahora, ¿quién tiene esa? Diego Leoni perdió en esa zona ante Miller Mareco. ¿Hay falta ahora? Sí, señor. Dale. Pregunta, ¿el cocido con este clima, con qué se tiene que acompañar? Con chipa. Chipa, total. Chipa o si no, Bellú. Con Bellú. Bellú clásico. He visto que hay Bechú con Bechú, Bellú dije, napolitano. no, ese no. Después me dice Bellú fantasma. napolitano. No, ¿cómo que Bechú? No, es lo, o sea, Después lo te que dice acabas fan- de tirar. después lo te que dice acabas- fantasma, lo que acabas de napolitano. tirar, Bellú napolitano. se acerca Y mucho cocido en a la sobre. empanada cocido en cuatro sobre, quesos. Cocido en sobre. ¿Te acuerdas de la empanada cuatro quesos que tiró? Cocido sobre. Arriba la pelota, atención, ataca General Caballero, el cabezazo al medio del área, saca Morel. Mito de jamón y queso, puede Es la más ser. clásica, con Puede un ser. una buena chocolatada licuada. ¿Quién pero quiere ver a ustedes por qué no muestran el partido y pagan a tu cable, papá? ¿Sí? Paga tu cable, loco. Agarrás tu tarjeta y paga el cable y deja romper los huevos, ¿eh? Sencilla es la ecuación. Atención que se viene Teo. Ahí no Eso, pudo. ¿dónde es? No, ahí no. Ahí se viene con todo el equipo de Cerro Porteño. Uy, qué bien la cortó en esa Tomás Lescano. Pero le queda al Max. Se viene Cerro Porteño, va Benítez, cruzó la pelota. Saca Tomás Lescano. Le queda el esférico a Mendoza. Mendoza que esparce por el costado izquierdo. Recupera Machuca que ya retrocede. La devolución es de Jorge González hacia Machuca. A ver qué hace Machuca. Pasó de uno, dejó para Jorge. Ahí es la salida de conjunto de Troadio Duarte, que juega de local. Este está 0-0, 34 minutos de juego.
Avanza Mendoza. Mendoza arriba la pelota. Ahí va al pie de Teodoro. Teodoro encuentra a Miller. Miller adelanta por el costado derecho a Nico Maná. Ahí va el 11. Qué bien la hizo el 11. Viene Nico Maná. Pide Teodoro. Teodoro que recibe. Cortó Lucas Quintana. Le pertenece a Cerro ahora la jugada. Arriba la pelota para Cecilia. A ver qué hace el 10. No puede contra Jorge. Qué bien la hace Jorge González. González que es central de los que juega bien. Toca Maná. Teo Arce, el 10 un poco más retrasado. Ahí avanza, dibuja la diagonal. Busca por el costado izquierdo Machuca. Este es Machuca, tiene terreno, puede lanzar el centro. Puede caer la pelota larga de Alexis Martínez. Centro está el cabezazo. Arriba de Jordan Santa Cruz que se pierde. Y hay salida para Cerro Porteña. Te digo algo, entiendo que de por ahí quiera esperar hasta el entretiempo. Pero Cerro, no va Cerro con Cecilio de 9 no sostiene una sola pelota, No sostiene una sola pelota. O lo tirás por izquierda, sacás uno de los volantes y pones otro 9, o lo sacás directamente a Cecilio para jugar con Jonathan Torres. Pero si Cerro no tiene un jugador que pueda aguantar la pelota de espaldas para que todo el bloque bajo del equipo vaya para el frente, va a tener muchos problemas porque no está ganando un solo duelo hasta ahora en lo que va de partido de espaldas Cecilio a González. Salida para Alexis Martín Arias. Cerro con 10. Hoy estuve por tu querida ciudad Ipagaray, Marcos. Dice... ¿Quién estuvo por Ipagaray? Grande, Ariel Cor. Grande. Nelson, poner a los 76. Salida. Contra los Jazz, los Utah Jazz. No, tampoco la paga. Salida que corresponde a Cerro. Levanta Alexis Martín Arias. El esférico por el costado derecho. ¡Epa, la salida! Mira dónde quedó. Ahí está. Juega Alan Benítez. Balón arriba de Alexis Martín Arias. A ver quién lo toma. El cabezazo Jordan Santa Cruz. Permite que General Caballero busque de vuelta por el costado derecho. Este es Teo. Por una plancha. Arce. Bien la hizo Teo, pero le quedó muy larga la pelota. Levanta Cerro, ¿sí? Hizo una de Nelson. Roca, no me entiende. Sí. Ese fútbol. He visto que alzó mucho. Epa, doble pelota. ¿Vos sabés que había sido? Estaba en stream, esa chica está grabando. Yo pensé que estaba grabando. Está todo transmitiendo. Jorge González. No te avisaron. No, yo me tiré kilómetros, me grabaron todo. Epa. Yo pensé que estaban haciendo vlog. Ah. Yo show armé, me tiraba, le maté. Que mucho le pateé a Alfred. Pobre Alfred. Le mando un saludo a Alfred. Lo ligó mucho. No, que te pegue, Franco, ya es. No sé, toda la... Hay una que le saqué a TV. ¡Pah! Locura, fe. Yo fui Beckenbauer. Beckenbauer, lindo. Para Toca. darle 1 o 2, pero saqué más de la que regalé. Va saliendo General Caballero. Construye el equipo de Radio Mendoza. Adelantó arriba con Ronald Roa. No puede tomarla. En esa Jordan Santa Cruz. Mueve la pelota Cerro. Está en la posesión del Ciclón. Ahora pasa a formar parte. Mano. Sí. Dice, qué aburrido es verle a los demás equipos paraguayos. Ya quiero que juegue mi querido Eurolimpia de la mano de Palermo Clock. El que va a tener una tarea muy difícil lo dice el amigo Alejandro Maciel, ¿eh? Sí, mirá un poco. Tiene que volver a limpiar su nombre. Tiene la forma de reivindicarse. Sí, O ¿qué tal? lo que va a pasar, ¿verdad? Enterrarse más. Partido picante contra 2 de mayo. Ahí va tocando la pelota. Atención con León. Va al área, el esférico. A ver, no lo despeja. Así ya lo hace Jorge González. Acelera y va Machuca. Machuca que pelea. Recupera Cerro Porteño. Maciel, persona no grata. ¿Qué le estás diciendo a los perros, boludo? ¿Cómo surge un cocido con leche producida por vacas holandesas de Neuland? ¿Qué? ¿Qué cosa te dicen ustedes los perros? Pero eso se vende. Leche de vaca holandesa. ¿Y la vaca holanda es La que produce leche. Obvio, pero demasiado específico debe decirme aquí un toddy con leche. Eso, un cocido con leche. Pero demasiado largo es lo que dices, ¿no? Demasiado específico. Atención. Pelota parada para el Ciclón de Barrio Obrero. Gracias por las rosas. Muchas gracias. Gracias por las rosas. Juli. Hay juego. Qué aburrido el partido, dice Enrique.
Juega Cerro Porteño, pone a correr a Fariña, a ver si lanza el centro, que bien la hizo. Fariña tocó atrás, puede ser Cecilio. Bueno que falló el 10. Cecilio. Lo que falló el 10. Ay, Cecilio. Cecilio, Aplaude Martínez, de vuelta falló una clara Ya la casi Cecilio. Fariña, hermano. Tremendo el enganche, Lo rompe todo Arce. Era de primera. No es que no No, pero cuestión de pegale primero, no. bien. O sea, que haya podido colocar la pelota es peor para él. En el sentido de Ahí, que op. paró, miró y definió Chutó. mal. No. Hierro. Josías David Britos dice, vamos pasión, sigamos creciendo, ídolos, abrazos desde Concepción. Gracias Josías, un crack, atención, recupera Cerro Porteño en esa zona. Epa, falta, amarilla. pelotas paradas. Sentido, quedó Wilder Viera, pide tarjeta Gatito que desde el banco está exigiendo alguna tarjeta. Aguayo también sale. Estira un rico meyú de fugaza y 5 quesos con creme No. Créeme. ¿Cómo que creme? Créeme. Perdón, brûlée. creme brûlée, perdón. Mamá, A ver. Créeme, brulé. se traba. Sí, falta. Ahí todo válido hasta el momento. Tranqui. Yo soy más de otras cosas. Bien Cecilio, perdón, bien Piridamota. Atrás llegó Teodoro. Sí, falta, pero Falta. no amarilla como pide Cerro. No. Core Ceci dice. Pelota parada para Cerro Porteño. Amarilla para Teo Arce. Se enoja el 10. Amonestado. Créeme. Ay, creme brûlée. Ya quedó, ya créeme. Dice Amburcilio, Morcillo, Choricillo, Basilio, Picaña. Pancilio, pará. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Vivi. Panificación. Hamburguer. Hamburguercilio, morcilio, choricilio, basilio, picañicilio, No. asaicilio, Totalmente fuera de sí. domicilio. Pasión Clips, ¿para cuándo? Costillo, Quemando a Marcos, costillo ¿no? muy bueno. Costillo es muy bueno, Godmil. Tienen los mejores gordillos del Paraguay. Vamos a elegir. Pelota parada para Cerro Porteño. Busca el primero. Atento Guillena colocando la barrera. Teodoro Arce en ella. Borilio. Regateador de verduras. No. Pelota parada para Cerro. Free kick. Bien. Buscará a Gustavo Velázquez. Lo entiendo de esta manera. Atención, Wilder. Viera detrás del balón. También Fariña. Vendrá al centro del área. No está el ejecutor Soñora, Atención, viene el centro de Wilder. Despeja la pelota rápidamente. El equipo de General Caballero mitiga el peligro. Jorge González busca al León. Despeja. A ver, había una pelota, una pierna levantada también. Ahí estaba. No, ¿jugada peligrosa cobró, verdad? Sí. ¿O cobró offside? Creo que fue jugada peligrosa porque la pierna se levantó más de lo debido. Hay juego para General Caballero, perdón, para Cerro. Tiro libre indirecto. No puede ir directamente al arco. Lo coloca Piridamota. Va a ejecutar Fariña. 42 minutos del primer tiempo. Cerro que juega con 10 jugadores. Hasta ahora no se notó la ausencia de uno, ¿Qué te hace gracioso, Marcos? Dice. Porque regaló. Ahí viene el centro al área. El cabezazo no despeja del todo General Caballero. Ahora sí lo hace. Atención. Para Ronald Roa, cómo retrocedió. Falta, cobró. No cobró. No cobró. ¿Qué te hace de gracioso, Marcos? Porque regaló contra Guaraní en su tiro libre. ¿Decís eso? No, por el gol que metió Cerro. Creo que ya lleva 2 asistencias de pelota para. qué bien, por qué eso. ¿Qué digo, Nico? Asistió el gol de Gustavo Velázquez. Gustavo Velázquez. Creo que asistió un gol más. No estoy recordando ahora mismo. Sí, gol de cabeza. Ahí va tocando Miller Mareco. Recibe la pelota Miller. Ya va con todo saliendo a disparar. Recuperando la pelota Tigo León. Dibuja la diagonal en la mitad de la cancha. A ver qué realiza. Qué bien la esconde Fariña. Toca en corto. Mueve Piridamota. Retrocede Wilder. Pase endeble. Qué bien se lanzó Lucas Quintana. Toca Lucas. Le llega de vuelta la pelota a él. Quintana. Con el pase para Wilder. Wilder que adelantó muy bien. Va Cecilio. Cayó. Cayó Cecilio. Cobró, Roja. cobró. Roja. Roja. Penal. No es penal. No, No, pero si es roja, no es penal. Es roja.
Para Robe González. Cerro, Robe Cerro. Roja, tiro libre para Cerro Porteño. A ver. ¡Epa! Robe Cerro, Robe Cerro. ¿Cuál es la falta? ¿Cuál es la falta? Sí. Ganar. ¿Cuál es la falta? Muchas Además, gracias, licenciado. deja sin Gana, su Franco. jugador más importante. Sin su jugador más importante, ¿eh? Porque Jorge González es el hombre responsable. No, pero Nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Qué grande, Rodando. No veo nada, ¿eh? Hasta el momento no veo nada fuera de lo normal. Es un forcejeo. A ver. o sea, hay que ver una toma donde se note que lo Hay un estirón. desestabiliza. O algo por el estilo. Para mí es expulsado, bien expulsado. 2 minutos más. Si cobra, no, es penal, no es. Si es fuera del área, chaval. Claro, fuera del área. Es tiro libre. Para Cerro Porteño, lo coloca Cecilio. Todo lo que falló puede solucionarse con un tiro libre. Marcándolo al 10. Ajustando la puntería. Sobre los 45 minutos. Se equiparan las cosas. 10 contra 10. Expulsado Jorge González. Para mí, el central más importante que tiene General Caballero. Pelota parada. Barrera preparada por Luis Guillén. Dale, Cecilio, por favor. 5 hombres en la barrera. Che, ni una repe, ¿eh? Ni una repe de la jugada. Ni una. Solo la primera, que no se logra ver bien. Pues tiene que haber ni una repe de la jugada, ¿eh? Además es roja. Pelota en la media luna. Bordeando la media luna. Le va a pegar el 10. Cecilio ordenando. Va a autorizar Ojeda. Cecilio le va a pegar en el arco Guillén. Quiere el primero. Cerro Porteño autoriza. Ahora se coloca. Tarda. Toma su tiempo. Cecilio. Arriba se desvía. Se hace el interesante y el... Dios mío, Cecilio. Tiro de esquina. Mira cómo patea el tiro libre. Mira, se hace el interesante vos. Tipo Neymar, vos quieres chutar. Cana. Hay juego. Hay córner. Para Cerro Porteño. La coloca Wilder Viera. A ver si va al centro. A una cabeza. Viene el centro de Wilder. Cabezazo. No, le quiso dar de lleno. Uy, Morel. Le dio uno, a Miller Mareco. A ver, la reiteración. Uno One más. more. Tiempo agregado más 0. Ahí está. ¡Epa! Le dio un Apizarapó. Con la pierna. Me encantaría ver la repetición, ¿eh? Qué difícil. Sí, no. Ninguna de las dos, ¿eh? Saliendo General Caballero. Reitero, se equiparan las cosas. Vamos hasta los 48. Va construyendo Machuca. Qué roja le perdonaron. Dejó la pelota Miller Mareco. Va Machuca de vuelta. Qué rápido jugó para Teo Arce. Pide de vuelta Machuca. Viene el centro. ¡Está! ¡Saca Uy, qué Cerro! Uy, qué cierre. ¡Qué cierre metió ahí! ¡Epa! Ahí metió con toda una pierna. Pero se levanta Wilder. No hay falta. Ya recupera de vuelta General Caballero. Uy. Pelota que se escapa. De Jorge Mendoza. Hay juego para Cerro. Se termina la primera etapa, señoras y Vamos a señores. tener repetición, hermano. 0-0. El marcador. Vamos a ver cómo termina esto. 2 expulsados en el primer tiempo. El primero, Chico da Costa. El segundo, casi llegando al final de esta primera etapa, Jorge González. A ver si hay alguna repetición Por favor. de la acción de No, Jorge. estás pidiendo muchísimo. No, Una repe. Ahí va a ver. No hay nada. Ahí viene la repe. No. ¿Cómo roban chino? Decís nada, Marco. Dice, no. Yo ese último... La roja no lo entendí. Evidentemente roja porque es el último hombre, pero quiero ver el contacto. Para mí, robo. A favor del Cerro, pero favorable. Siempre nos cagan. Hay que cagar también a veces. Ay.
Jorge González. ¿Cómo están, chat? Fue más roja esa pack, necesitamos ganar a toda costa. A toda costa. Da costa, pues, ese todo como boludo. ¿Cómo están, chat? Opina Franco. Chico es un acapan dulce. Desastre. Se hizo expulsar, bien expulsado Chico da Costa. No vi todavía la repetición de lo que pasó con Cerro. Falta una repe clara, pero yo creo que si es último hombre, le toca realmente, evidentemente es expulsión. Pero no muestran la repe, no me van a mostrar todavía. Chico con roja, dicen. Y dicen, ya depositó. No, pues a mí nadie me deposita, chat. Me contaron que Chico ya está en vértigo encarando twitteras. Ay. Igual si yo fuera Chico Acosta y tuviese la plata que tiene Chico Acosta y fuese bachero y brasilero, también encararía Twitter, chat. Imagínate que sincero lo hago igual. Hay que ser sinceros, ¿sabes? Si yo fuese Chico Acosta hubiera hecho lo mismo. ¿Fuiste al concierto tan biónica? No me fui a ningún concierto, estuve acá. ¿Cómo dice el chat de TikTok? ¿Por qué no muestran el partido? Porque el partido está en pausa ahora, no está jugando nadie. Está en el medio tiempo, 0-0. Gracias Zapac por todo. No, ¿qué va a hacer Zapac? Nada que ver. Dice, ¿cómo anda Franco? Ando bien, tranquilo, fin de semana, domingo, fue al cerro. Se emparejaban las cosas. Una vergüenza, Franco, no te da vergüenza esa remera. Víctor, voy a ver nomás tu foto de perfil para ver si tenés el tupé para decirme algo. Vamos a retirar. Víctor. Viejo ya está para andar comentando en TikTok, Víctor, y putándole a la gente. Grande ya está, 2 crías tenés. Basta. Víctor, dale. Dicen, ¿por qué ya no traen invitados? Sí traemos invitados. No estamos hablando con nadie todavía. ¿Qué dice David Cardoso? David, encima te hacemos promoción siempre, hermano. Vos así sos. David, mirá, lo limpiste, le mandamos un saludo. Ronaldo de Jesús a la C le parece merecido. Ronaldo de Jesús a la selección. ¿Qué tal está haciendo las cosas en Lanús? Yo no vi, la verdad, tanto. No voy a mentir, no vi ningún partido en Lanús. ¡Ey! ¿Qué hace Pasión Clips? ¿Cómo andás? ¿Quién sos, Pasión Clips? Ayer me encontré con mi ídolo Nelson, saludos a él. Dicen, ¿dónde haces el otro video? Estamos en Twitch. Miren, acá se ve mejor luego. Charam. Vamos por Twitch. ¿Cuándo le invitan a Aquiles Báez? Aquiles Báez está en España. No están. Vamos a hacer un Zoom con Aquiles Báez. Un debate serio de política vamos a ver con Aquiles Báez. Stream con Armando Rubín. Vi que lloró. ¿Para cuándo Recanate? Recanate es un villano, una historia mal contada. ¿Por qué dicen lo de Ronaldo que hizo la selección? ¿Dónde ven eso, chat? Quiero ver daño. A ver, ¿está en Twitter? Varios de los compañeros venían contagiados. Ah, mira, la gente de Lanús le quiere mucho a Ronaldo Jesús. Está jugando bien. Ey, el único que destaca es Ronaldo Jesús. Contágiense de Ronaldo Jesús, hermano. No es tan difícil. El único que pone huevo. Así tiene que jugar alguien en Lanús. Está jugando muy bien, Gabriel Ábalos, que está jugando bien también. Convocado, según Pepi Torres. ¿Quién están? ¿Qué suena, chat? Buenas, se vienen partidazos de la Copa de Premier. Tiene un poco que se escucha por la lista de convocados. Yo no escuché nada todavía. No estuve viendo mucho fútbol. Ya arreglar TikTok. O sea,
Según Pepe Gabriel Ábalos, mucha gente pide por Ronaldo Jesús. ¿Quién fue expulsado del partido a Diego Gómez? Orlando. Gil también seguramente va a ir. Ahí tenemos 3. Ronaldo Jesús es el central menos gambeteado del fútbol argentino, Ariel Gol. Qué locura eso. Y acá, suplente último. Siempre le pasa lo mismo a Cerro. Lo mismo le pasó con Omar Alderete, que salió mal de Cerro, salió puteado. Ya todo el mundo, la mejor cantera del país, Omar Alderete. Pero realmente esos jugadores terminan explotando afuera y en Argentina. Lo mismo, Omar terminó explotando en Huracán. La verdad. Mati Rojas. Unos cuantos. Galarza por Diego Gómez. Yo creo que Galarza por Diego Gómez es lo más sensato, ¿verdad? Y alguien que tenemos a mano. Galarza, Cubas, Villasanti. Esos 3. Galarza, Cubas, Villasanti. Omar en Gimnasia y en Huracán también jugó muy bien. Tenés razón. En Gimnasia, en Cerro, no fue realmente su boom. Dani Rivas juega pádel, por eso ni le convocan. No tengo idea cuál es la situación de Dani Rivas, pero sí, no está jugando. Obvio que era más que Luciati, obvio. Luciati vino lesionado crónicamente, imagínate, el otro era un pibe que para jugar por una sería. Le ponían de 9, ¿se acuerdan que le ponían de 9? Varias veces lo pusieron de 9, 1 o 2 veces, y cuando las papas quemaban, Ronaldo Jesús de 9. No me acuerdo más quién era el técnico que hacía eso. No sé si era Manolo o era... no me acuerdo quién fue el que le ponía 9 de vez en cuando. ¿Cuánto va? 1-0 van a ser. Ojalá, 0-0, mentira, 0-0. 0-0. 0-0. 2 expulsiones. 1 para Cerro, 1 para General Caballero. Jarasayer, que le ponía 9. Yo compartí con Ronaldo Jesús en la selección. No que yo jugué chat. O sea, casi, ¿verdad? Pero cuando fuimos a París con Nelson, ahí estábamos con ellos. Y calidad era Ronaldo Jesús. ¿Qué pasó? Nelson es tu hermano. Nelson es mi hermano. O sea, mi hermano mayor. Nelson tiene 27, 28. Llevamos 4 años. Él nació en el 2000... No, en el 96. No, Jara Sayer no iba a sacar buenos resultados en Cerro. Diego, yo creo que Jara Sayer no iba más. Ya era ciclo cumplido. Creo que no va a dirigir más luego. Que dice... Hugo Fernández pide selección y titular en vez de Diego Gómez. Dice... Wilder Viera en lugar de Diego Gómez. Yo estoy loco, Wilder Viera llegó a ir a la selección. Hace no mucho tiempo. O yo estoy loco nomás. Voy a buscar. ¿Vos sí? O yo nomás estoy loco. Sí. Sí, ¿verdad? Cierto. Wilder Viera jugó en la selección. Yo me olvidé de eso. Ese poco más fue. Wilder Viera fue selección, papá. ¿Qué otro fue selección así en la época del Faro Simio? ¿Te acuerdas que Néstor Jiménez fue selección? Néstor Jiménez fue seleccionado. Qué locura. Dani Rivas fue selección, ¿te acordás?
Él entró contra Uruguay, exacto. Tiene una foto con Valverde, si no estoy equivocado. Alfio Oviedo, selección. Va a ver, ¿quién va a ser la sorpresa de este combo? Siempre hay una sorpresa, si te das cuenta. Suele haber una sorpresita, así un jugador que vos decís, ¿qué? Este pio viene. ¿Quién? Campuzano, pero eso ya fue época de... Bueno, hace poco también. Pues no estábamos tan mal. Con Alfaro, la primera fecha de Alfaro, le empatamos a Uruguay, de visita. ¿Quién más fue albirrojo? Aguayo fue convocado, ¿no, verdad? O yo tengo una memoria muy loca nomás. Sí, Aguayo también fue convocado en algún momento. Qué loco. Qué jugadores. Qué loco. ¿Se acuerdan, chat? ¿Quién va a ser la sorpresa esta vez? ¿Ustedes creen que Lescano va a ser? ¿Te diste cuenta de lo que juega Cecilio de 9? Invítamelo. ¡Ey! ¿Se ve, en serio? Pero invítamelo, Marco. ¿Qué? 3 me diste. Se ve muy colombiano. Che, perdón. Perdón. Estamos viendo Garra Piñada, chat. Arrapiñada. Garra Piñada. ¿Cómo le decís? ¿Cómo se siente en tu barrio? ¿Cómo andás, Azúcar? ¿Cómo andás? Dice Manini, ¿Viste yo? activo en el burro. A ti, ¿Cómo Azúcar. andás? Le dijo. Y así ustedes le dicen. ¿Cómo andás? Le dijo, mem. ¿Cómo te verás cómo andás, style? Wop. ¿Cómo andás, style? No. O sea, ya la era. 2012. Va 0-0. A ti es maíz, burro. Cierto. ¿Cómo se decía maní? Maní nomás se le dice. No. Sí, es maní cuí. Maní sigue siendo. ¿Cómo se dice maní en guaraní? No. Ah, no se va a preguntar. No. Va a ser yo interesante. puedo saber. Y maní nomás es maní en guaraní. No. Mani y maní. Mandubi. Mandubi. Ahí la chamea. Edgar Daniel entiende. Mandubi. Y mandubi no es un pez. Mandubirá. Mandubirá con un pez de bobo. Mandubirá. Mandubi. Mandubirá es un árbol y una cooperativa, pero mandubí. Mandubi es. Pero mandubí es un pez. Sí, viste. No, mandio no es de bobo. Sí, es mandubi, viste. Mandio. Mandubi. Bien, Marco. Mandubi. Casi perdiste. Sí, boludo. Vos fíjate, abatí, boludo. Abatic. Dice Mandubi. Bo, dice. Yo sé de pesca, gente. Mandí, Mandubí, Manfred, también. Manguruyú. Manguruyú. Después tenés Busú. Se escucha todo. Mandi y Silio. Mandubicilio. Cumandacilio. ¿Cómo que comanda? Y así dice la palabra. Bueno, señoras y señores. ¡Sí! Se viene Jonathan Torres, el cambio se produce y sale Machuca en el equipo de General Caballero. A ver quién ingresa. Franco. ¿Yo qué? ¿Juan Franco o es Jonathan Franco? Juan. Jordan Santa Cruz, ex Cerro y ex Olimpia. Jordan Nacional. Santa Cruz. Pero desde Cerro se fue a Olimpia y a Nacional después, ¿verdad? No se fue de Cerro. No se fue de Cerro a Olimpia. Estaba en Nacional antes. De Cerro Salió- Nacional. San Lorenzo Por él. estaba, sí, Salió y por él. entró Torres. Sí, señor. Y en el conjunto
de General Caballero. Salió Machuca. Ingresó Franco. Atención que va a ser Porteño con Jonathan Torres. Epa, pide falta, acusa falta. Va a la carga. General Caballero no pudo con Ronald Roa. Aparece. Cae. Con la 28. Pegaría ver la repetición de lo de Cerro, la verdad. Sí, aparece tu mensaje, Ruti Martz. A ver, ¿está? Claro que sí. Epa. Ah, no. Cecilio. Atrás. Confirmado Olimpia. Confirmado limpio para enfrentar a 2 de mayo. En la Juega Maciel y no arranca Pipa. Sí, las dos después novedades. va tocando el Cerro Porteño. Primeros minutos, primeros segundos de esta segunda etapa. Vamos a ver qué acontece. Juega Gustavo Velázquez. No se entendió con Alan Max Benítez. Recién es lateral. Además, no. ¿Cómo te digo? Además, no es una cuestión de extranjeros porque tiene 3 Olimpia. Sí. O sea, podía jugar tranquilamente el Pipa. Lateral para el conjunto General Caballero. Iba Tomás Lescano. Pasa que esa es una cancha picante también. Hay que ver cómo está el campo de juego. Además que llovió. Sí, cancha difícil. En Itagua. Pelota parada para Cerro Porteño. Cambiame la musiquita. Ponelo. Maciel, ¿cómo No, sería no. una comparativa en un jugador de Cerro? Maciel sería el de Cerro tal. Chat, dígame por favor eso. El que comió roja en la Libertadores de Cerro era Pedro o era Pablo. Álvarez era su apellido. Pedro Álvarez. Ahí va saliendo. Un Javi Báez, un Enzo Jiménez. Epa, Gracias, cayó el chat. hombre. Esa es la respuesta que estoy esperando. Un Javi Báez, un Enzo Jiménez. Arriba la pelota busca Ronald Roa. Cabezazo de Gustavo Velázquez. Aparece Igual el hay juego una- de Wilder. Hay una diferencia muy grande que a pesar de los errores notables que tuvo Maciel, Báez fue el jugador con más partidos en el año que tuvo Cerro. Cierto. Es más, cumplió objetivos que Claro. él tenía. O sea, Creo que jugó 44 partidos por el año pasado. Una locura, hermano. ahí va tocando la pelota General Caballero. Linda pelota de Uy, Mendoza. qué buena Atención, pelota metió. Qué bien que va. Vendrá el centro al área. Mal centro. Camilo Saiz es muy... ¿Cómo que Camilo Saiz. Bueno, Saiz. Es muy buena respuesta, Gordo Costa, Camilo Saiz. El colombiano. Cerro en aquella famosa llave contra River tuvo la mala suerte que jugó sus dos centrales. Sus dos centrales titulares no jugaron la revancha. Lamentablemente se ha encontrado al jugador Alejandro Maciel. Fue hallado en las instalaciones del Club Olimpia con vida y condiciones No, para jugar. para No. nada. No. Creo que comprendiste mal, Nico. Después Va te Nico explico. Maná, atención con Nico Maná. Bien Perdió sacado. contra Gustavo Velázquez. No, Va- lo que te decía que con Sí. Baez, no estoy justificando. Para mí, Baez no tendría que haber jugado ni el 40% de los partidos que jugó. A lo que me refiero es que el gran diagnóstico de lo que fue Cerro el año pasado, Nico, fue que Baez haya jugado tanto. A eso me refiero. O sea, habla mal No de de la Baez. competitividad que tenía Cerro Porteño en ese puesto y no bien de Baez. Ahí va jugando Lucas Quintana. Quintana. Dice, ya tengo cable, Nelson, tranquilo. ¿Eh? No, pasa que hubo un muchacho maleducado en el chat de TikTok. Ah, ya me acuerdo. Piri Damota. Dejó la pelota por el costado izquierdo con Diego León. León para Piri Damota. Bordea la mitad de la cancha. Piri levanta la pelota. Atención con esto. Revienta. Recordemos que fue expulsado Jorge González en el conjunto de General Caballero. Y en Cerro Chico da Costa. Vamos a ver qué partido se pierde Chico da Costa, porque son 2 partidos, ¿Contra quién juega Cerro? te digo. ¿No será? Cerro tiene a Meliano y tiene 2 de mayo. Ay, qué bien se le queda la pelota ahora a León. El esférico no puede conquistarlo. Ahora Opa, igual recuperó, corrió. cuidado. Corre con todo, viene el centro al área. Mal ejecutado, qué se mal desvió del centro. camino. Se desvió de Cecilia y tiro de esquina que corresponde al equipo de Cerro Porteño. Ahí está. Hay juego desde la esquina para Cerro Porteño. Para el equipo azulgrana. No hay foto en Twitter de la expulsión de 50 minutos. General Caballero. ¡Atención!
Se mueve en el área Gustavo Velázquez, viene el centro. ¡Ay! Pasó, pero no pasó de Nico Maná que despejó. Y se viene el toque para Teo Arce. Corre Teo. No pudo ante Piris Damota. Hola, Olekeram. ¿Quién gana? Pregunta Isma. Está 0-0. Pido a Dios que Olmedo y Maciel me cierren la boca hoy. Partido 2030, transmisión de Pasión Estudio, obviamente. Quintana, deja la pelota para Piris Damota, más retrasado. Armando el juego, Piris Damota. De vuelta y la devolución va para Lucas Quintana. Ya se produjeron las modificaciones por los dos bandos. Por un lado, ingresó Jonathan Torres, por el otro, ingresó Franco. Ahí avanza Velázquez, deja para Alan Max Benítez frente a Troadio. Alan Benítez dejó la pelota. A ver quién realiza el tacón de Wilder Viera, que no tiene ningún resultado positivo porque ya pertenece a General Caballero la pelota. Lateral para el equipo que juega de local en Carende, 51 minutos. Tomás Lescano. Va a jugar Tomás. Segunda hora, tenemos Olimpia 2 de mayo. Quédate con nosotros. 20:30. Ahí va Benítez. Deja la pelota a 3/4 de cancha para Wilder. A ver quién lo acompaña. No había nadie. ¿Recupera General Caballero? No, Wilder que pone la cabeza y va tocando. Muy bien, Cecilio. A ver qué hace Fariña. Fariña lo encuentra Benítez. Va tocando. ¿Qué hizo? Puede ser Jonathan. Uy, Torres. ¿Dónde la tiró Jonathan Torres? Pegó por el hombre de General Caballero, Pegó por el hombre, se queja Jorge Mendoza. Se enoja Mendoza porque le dice que no es córner. Fuerte. Si Guaraní gana y se queda 2 puntos, Andrés querido. Sí, señor. Pelota parada de las esquinas para Cerro Porteño. Quiere su gol. Quiere hacer festejar, gritar a toda la gente. Ahí. Juan León Mallorquín viene el centro al área. Al cabezazo. No le agarra bien. Le agarró de lleno. Puede ser Velázquez. Arriba. ¿Tú sabes que hizo todo lo que tenía que hacer técnicamente? Ganó la posición. Se coloca muy cerca, pero falló el cabezazo. Sí. Cuando Nelson dice opa, 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 sabemos que la jugada termine. ¿Cómo que opa? Opa, opa. 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 Sí. Que la jugada termina en la nada. Y bueno, Ariel, si fuese un apostador. ¿Qué tenés para decir? No, y que yo no estoy jugándome a algo, estoy describiendo una situación. Ahí va Fariña, mitad opinando. de cancha. Claro. Tiki. Ahí está. Yo te voy a decir algo, Sí. Después de esta. Benítez, se viene Cerro, Benítez frena, metió el freno de pie, deja la pelota ahora, Piris Damota para Wilder, Wilder lo encuentra León, a ver qué realiza el chico, el joven, León, espera, toca, Wilder se acomoda, este es Piris Damota, la pelota arriba, qué linda que está, qué bien cortó Tomás Lescano, qué bien cortó Tomás, y ya va Nico Maná, pegó por el hombre de Cerro Porteño y lateral, ay, lateral, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Vende humo en el gol. Sí, se escucha. Se escucha. Yo tengo el retorno acá. Yo tengo retorno. Menos mal, Guaraní metió ese gol a último minuto porque si no, ahí terminaba el campeonato, dice. ¿Por qué? No, claro. Claro, por lo de Libertad. Sí, pero Libertad empató y eso apretó el campeonato. Ahí viene Cecilio. Tiene que ganar su partido ahora Guaraní, ¿verdad? Y también Olimpia y también Cerro. Claro, todos tienen que ganar. Porque si al final no gana ninguno, ¿de qué estamos hablando? Falta. Pelota parada para General Caballero. Mendoza sentida. Gorge. Cerro, chau, dice Castillo. Ahí va. Yo me mantengo en que si Cerro gana esta fecha y Olimpia Libertad se quitan puntos, podría prenderse de vuelta. Se confirmó la Kings League de Francia. ¿Sabes quiénes son presidentes? ¿Quién es? Contame después porque se viene Cecilio. Cecilio Domínguez. Cecilio engancha. Cecilio dejó para Fariña. Pide Piris Damota. Este es Wilder. Metió las piernas. ¡Qué bien que está Wilder! Uy, cayó Wilder antes. Después. ¿Cómo es que los clubes le permiten a los jugadores ser presidente de la Liga Kings League y boludear con esas cosas? Enfocarse en el fútbol. La plata, papá, la plata. Koundé
y Tchouaméni, imagínate, presidente de la Kings League, y Adil Rami. ¿Chavení? Tchouaméni. Mira. ¿Qué opinas que tus jugadores estén pendientes de eso, no sé? Ahí está el toque de Wilder Viera, descargó y se viene León. ¿Pasa León? No. Ya corta el equipo de General Caballero. Kroos tenía su propia Kings League y se retiró siendo el mejor volante del mundo. No, pues es diferente. Uy, recuperó bien Nico Maná. Atención, Nico, tocó las pelotas para Jordan. Media vuelta a Santa Cruz, lo encuentra de vuelta Nico. Nico, avanza Maná, también lo tiene a Tomás Lescano por el lado izquierdo. Decide desempuntar y tocar para Franco. A ver qué realiza el equipo de Troadio Duarte. Va a la carga ahora y se viene el 10. Atención con esto, viene el arco y está. No se olviden que Osvaldito Martínez fue jugador del Luque y después del Luque prefirió ir a la Kings League. Ahí después a otro club. Sí. El chat es soberano. El chat entiende. Franco está en cualquier lado menos en el partido, dice. ¿Verdad que no, Franco? No me importa el partido. No, ¿cómo no te va a importar el partido, boludo? ¿Cómo no? Ahí toca Fariña. ¿Quién gana y se lleva a Galeano? Está empatada el encuentro en Carandí, 56 minutos. Está perdiendo el fútbol por ahora. Sí. Quiero ver más. Yo también quiero ver algún golcito. Alguno que otro. Alguna clara. ¿Cuál fue la más clara? ¿El tapadón de...? No, el palo. Ah, el palo de El Cecilio. palo de Cecilio. O sea, Cecilio tuvo 3 chances. ¿Cierto? Cecilio que no tiene una buena racha hasta el momento, ¿eh? No está consiguiendo los goles. Ante Melgar falló penal. Ahora tuvo una clarísima. Va Piris de Mota. Robert Ayrton juega con Wilder. A ver, Wilder aguanta. Wilder tocó. Atrás para Lucas Quintana que adelanta para León. A ver qué hace León en cara. Dibuja la diagonal. León arriba. De vuelta No pudo conectarse a Cecilio con León. Levanta la pelota y ya hay salida para General Caballero que termina en nada. Me pregunta ahí en el chat. Yo creo que Tchouaméni está jugando sus mejores partidos como jugador de Real Madrid. Desde que fue silbado por todo el estadio. O sea, está mejorando su nivel considerablemente. Lo de Camavinga es anticompetitivo. Piris da Mota. Cerro que ataca al equipo de Diego Martínez. A ver qué realiza el Max Benítez. De vuelta para Piris da Mota. Da Mota dejó que buen perfil para pegarle. No, uy. El hermano de Caco jugó la Copa Potrero. Copa Potrero, ¿verdad? No, No sé si después fue a jugar a otro campeonato. Fuerte la entrada contra Gustavo Velázquez de parte de Ronald Roa. En retroceso levantó la pierna. A ver, Freddy, creo que tanto Cecilio como Iturbe no renovaron. O sea, ellos tienen todavía su primer contrato de cuando fueron fichados en vigencia. Tengo entendido. Al que renovó Cerro en su momento fue Apache. Cierto. También llegó a renovar con Javi Bay y después... No, lo de Báez era el famoso 1+1 del contrato. Cierto. Y se activó el segundo año, pero Cerro se abrazó a la ley Ocampo Tuma y logró rescindir el contrato. Piris da Mota. Toca Piris para Benítez. Avanza Benítez perseguido por Nico Maná. Frena Benítez. Lo ve a Piris da Mota. Buen dato, Benítez. Nico. No tenía el dato. Piris da Mota. Sí, Dejó juega, para dice. Wilder. Uy, cuidado acá, Y se viene en general. El control fue malo, Sí, porque ahora se viene Cerro Porteño. Va Benítez, pelota arriba para Torres. Despejó el esférico rápidamente en ella. El hombre de General Caballero. Rodas. El mayor error de Cerro es... Ahí está. Ahí está. ¡Epa! Triple cambio. Saca Piridamota. Entiendo esto pensando en el partido de Copa. Gastón saca a León para que juegue Benítez. Y sacó a Fariña para que entre Carrizo. Juega el Cerro Porteño, 3 modificaciones de Martínez, va Gastón, deja la pelota, el toque es de parte del Iván, con ella hará Gastón, tocando con Pachi que dejó la pelota y hay lateral para el equipo de Troadio Duarte. Como que tampoco termina de explotar Fariña, ¿eh? No, Como que también acá yo comprendo lo de Carrizo, es más, soy
fundamentalista de que para mí no tendría que haber continuado en Cerro este año. Pero siento que a Fariña, León, les falta dar ese paso al frente. Wilder Viera, Claro. otro que no ha dado el paso al frente. Siento que esa línea de juveniles de Cerro tienen que ya adueñarse del equipo y dar ese paso al frente. Y tomar y formar parte del equipo titular. Hay lateral para Cerro. 60 minutos de juego. Hola, Anita Sanabria. ¿Cómo estás? Fariña, otro Iván Franco, dice. Va jugando General Caballero. Con las manos. Sí. ¿Se puede? Bueno. Hay lateral. Juega ahora General Caballero con Ronald Rúa. Se lanzó. Para cambiar el nombre y todo eso. Dale. Porque hay una buena diferencia de tiempo. ¿Cuánto me falta? Mira. Ah, no, sí. Hay una buena diferencia. Igual no tanto. Si hay 5 minutos de descuento va a terminar 8 y 10 el partido. Sí, 20 ahí nos va a minutos, quedar 20. 20 minutos no va a llevar. Pero igual mejor cortar y prender. Dale. Lo haremos. Lateral para General Caballero. Va a jugar Miller Mareco. Arriba la pelota. La aguanta de pecho Ronald Roa. Despeja en esa Cerro. Ahora lo hace Gustavo Velázquez. Mueve General Caballero. Cuidado. La pelota. Atención con esta al centro al área. El cabezazo de Roa. Le quedó. Ahí está el remate. Maná. Travesaño. Casi se hace Cano en lo que decía el chat. Que dijo Maná gol. Uy, lo que se salvó Cerro. Fue el travesaño en el chat. A ver, ¿cómo se construye una acción de un lateral? De un error de Gustavo Velázquez. Y a través de eso viene el centro. Peina muy bien. No, es increíble lo que falló, Era muy ¿eh? alta. No la bajaron. No, pero independientemente le pegó como tenía que pegarle. O sea, no es una cuestión de que quede alta o no. Fue una cuestión de... esotérico. Creer que eso no terminó entrando, ¿eh? Lo que falló Maná, ¿eh? Porque esto para mí es fallar. No sé qué opinan ustedes. Falló. Tenía el arco frente. No pudo definir Maná. Fue el travesaño, impactó. Una travi, Una dirían en travi. Brasil. Exactamente. Busca General Caballero. Hay juego con las manos de Miller Mareco. La mueve Franco, aguanta la presión Franco. Mete, cuida la pelota. Epa, el taconazo que bien la hizo. Y va peleando en esa zona Miller Mareco. También Cerro quiere salir de esta zona. Hay juego con las manos. Sos cerrista Maná, dice. ¿Por qué? ¿Por qué falló? No, sí. Gran plaga, maná. Y Creo que Aucheta. En general Otro Caballero. time. Aucheta. Está en Luque, ¿cierto? Luque. Estaba. Che, creo que es la primera vez que Cerro juega con su alternativa y el short y las medias azules. Sí, creo. Porque estaba Parece que jugando sí. con las Pues blancas. Pues siempre termina jugando con short y medias blancas. Sí, señor. Gastón. Era más estético, ¿eh? Sí, muy lindo. Muy lindo. Ahí está la pelota, le queda a Cecilio Domínguez. Gracias, Casi Dirgor. llega. Toca ahora Pachi Carrizo para Cecilio. Cecilio para Pachi, se mueve. Opa. Se viene el centro. No, a ver qué hace la Benítez. Benítez adelantó para Cecilio, está en el área. Cecilio cruzó. A ver si lo saca del todo. Ahora sí ya lo Sí, saca. Sacó de 3 dedos, sacó, ¿eh? Sí, ahí está Maná. Encara Maná, Gastón. ¡Ay, Maná! Maná, hasta ahí llegó. Después Maná. Ahí Gastón. Jugó el cortito Maná ahí. Sí. Sí, claro. Cobró falta y dio ley de ventaja. Se viene Cerro ahora. Luego Quintana. Falta muchísimo partido todavía, Chaca. Guille Benítez. Ay, qué mal la hizo y se viene con todo. Acelera, Teo. Acelera al 10, que este es peligroso. Espera por el costado izquierdo Maná. Va buscando la diagonal. Le encuentra Maná. Y aceleró. Vos sabés que veo que Maná está empezando a entrar en reserva, ¿eh? Sí. Porque ese control ya no llega para mí producto del cansancio. Te digo algo. A Cerro no le conviene el ida y vuelta. Porque en el ida y vuelta tiene mucha velocidad, tiene mucho cambio de ritmo General Caballero. Muy rápida. Cerro tiene que llevarlo toque a toque, encerrarlo en el bloque bajo a General Caballero. Y no lo está haciendo, ¿eh? Ahí está Alan Benítez, va con todo Cecilio, a ver quién encuentra. Cecilio Domínguez dejó para Gastón. Ahí está Gastón, cayó Cecilio. Sentidos, quedó el 10. Juegue, dice el juez. Va tocando Lucas Quintana Sí, para como, atrás. como que hay mucho espacio. Hay mucho más espacio en el 10 contra 10 que no hay en el 11 contra 11. Entonces, Sí. es más de velocismo, como dice. Levanta Gastón. Mal pase de Gastón. Guillén estaba atento.
Hay juego de General Caballero. Se viene el gol a los 90 minutos y... Epa. Descargo de Franco contra Zapaca. No, tranquilo. Vamos a meter un gol. No se preocupen. Jonathan el Guasón Torres, chat. Tranquilo. El Guasón, bebé. Guasón, baby. Hace mucho no juega el señor Clementino. Clementino González, que iba a ser transferido a... Clementino 9 de culto, ¿eh? Sí. Tremendo 9, hermano. Clementino, ¿cuál fue su anterior equipo? Yo lo recuerdo solamente General Caballero. Creo que ascendió incluso con General Caballero. ¿A la pucha? Sí. ¿2019? No, 2022. 22. Ahí está jugando. ¡Epa! Jordan. Cobró. En el 21 subió, ascendió. Ascendió, ¿sí? El Guasón, No, porque... no está luego en el banco. ¿No está Clementino? No está Clementino. Ahí se vienen los cambios. Se van a producir este Romero, que siempre ingresa. Sí, Manu seguramente. Y claro. Manu. Manu Romero. Si te escucha Nelson, bajo Nelson. Capaz es porque me estoy alejando del mic. Perdón, chat. Se van a producir las modificaciones. ¿Te en el acordás equipo de radio. Saborido? Saborido creo que se va a jugar al fútbol argentino. No es Jonathan, no, ¿verdad? No me acuerdo su nombre, pero Creo que Saborido. Saborido. Voy a poner... A ver, no sé si funciona eso. Sí, funciona. Sí, sí, sí. Bien, voy a bien, poder bien, bien. medirle al chat. Súper. Sí, ninguna repe de las posiciones. Qué linda pelota, atención, que hace Benítez. ¿Qué hizo Benítez? ¿Qué hizo? Y se viene Teodoro. Arce que va, espera Roa. Arce que va, Arce va hasta el fondo. Y se enfrenta ahora a Luca Quintana. Arce gambetea, Arce que lleva. Hasta ahí llegó. Vos sabés que Cabille. a ver, se equivocarse, porque era para pasar de primera. ¡Oh! Recupera Pachi Carrizo, acelera Cerro Porteño. Pachi quiere frenar, no puede. Aparece Cecilio. Cecilio para Pachi, se juntan los dos. Quiere ¿Qué meter el hacen? caño. ¿Qué hizo? hacen? Quiso tirar un ¿Qué caño. Quiso tirar el hacen? caño. ¿Qué hizo? Cayó. ¡Wow! Vos sabés que se equivoca Arce, porque era de primera buscar el espacio para Roa, que le tenía ganada la posición a su marca. Este Roa, va Ronald. le pega, ¿eh? Ronald le pega, se desvía en Gastón. Sí, la marca. Mana, mete la pelota al medio, 3/4 de cancha. ¡Epa! Fuerte la entrada, profe. Hay falta. Pelota parada para General Caballero. Se le tira, dice Jonathan Torres, que tiene la pelota en las manos. A ver, va a ingresar. Saca Mendoza, entra Romero. Seguramente vuela al medio campo Jordan Santa Cruz. A ver. Y el otro cambio lo va a sacar a Roa, ¿eh? Lo saca a Roa. ¿A quién lo mete? 19. Julián López, Julián López. argentino, 9. Manu Romero. Pero el puesto Manu Romero, ¿eh? Manu Romero, pasa la saga central del primer año de General Caballero en primera era Manu Romero, Junior Barreto. Sí. Y todo el mundo decía, ¿te acuerdas que cuando bueno, creo que tardó y mucho en acomodarse en Olimpia Barreto, pero fue campeón siendo titular? Sí. Se decía que el bueno era Manu. Manu Romero. Exacto. Que ahora está ingresando en el grabado. De Karen de pelotas paradas para Teodoro Arce. Se prepara el 10 para pegarle. Viene la pelota al área. No sale Martín. Cabezazo. Quiere despejar Cerro ahora a ver qué hace Gustavo. Recupera Miller Mareco. No. Dice que no. Gustavo Velázquez. Ahí está Gustavo. Levanta la pelota. Lo ve a Carrizo. Carrizo de cabeza. Quiere jugar con Jonathan Torres. A ver qué hace. Se durmió. Recupera Jonathan Torres que va. Cae. Para mí se tira, ¿eh? ¿Hay falta? No, es lateral. Claro, se tira. Es lateral para Cerro. Tiene que despertarse el ciclón de Barrio Obrero. Tiene Quedan que 20, ganarlo. ¿eh? Quedan 20 minutos. Largo el partido todavía. Como se dice, tiene que quemar las naves. Señor, ahora o nunca. Está jugando Velázquez para Lucas Quintana. Avanza Cerro Porteño por la banda izquierda. Este es Guillermo Benítez. Lo encuentra ahora al 10. A ver qué hace Cecilio, para No, que la ¿tiene domine el espacio? remate. ¡Uy, Gastón! Y sale Guillén. ¿Vos sabés por qué se dice quemar las naves? ¿Por qué? Porque anteriormente en las batallas navales, cuando un bando ya perdía, la decisión del capitán era quemar las naves. Así no podían llevar ni recuerdos de guerra ni llevarse las provisiones. Uy. Preferían prender fuego todo que el rival se lleve sus cosas.
Tremendo. Arriba la pelota. Y tiene que quemar las naves. Dice, quemar los barcos, pero no es, dice. Bueno, ya depende. Ya. Y la nave va. El navío. El navío. Emboca tu boca al micrófono, Nelson, querido. No, pero no. No tengo me el time. escucho bien. Yo siento que estás mintiendo, Torres Gal. ¡Qué linda pelota de Carrizo! Acelera y va. Ahora Cerro Porteño. Cuidado. Pelota que está para el 10. Pégale, Cecilio. ¡Apa! Engancha, Cecilio. ¡Ay, Cecilio! ¡Me ataca, Cecilio! ¡Por favor, Cecilio! ¡Otra vez, Cecilio! ¡Otra vez, Cecilio! Mirá. El enganche que metió encima al vago, boludo. tremendo. Qué bien que enganchó. No, le está pegando bien, Cecilio. No le está pegando bien, Cecilio. Epa. Epa, mostrar, epa. No. Ahí se viene Aguayo. Aguayo. Se viene el chico Aguayo. Aguayo. Se fue Wilder, que jugó 20 minutos de más. Epa. Claro, hermano, era hace rato hacer el cambio. En realidad para mí no jugó 20, jugó 70 minutos. ¿no? No, muy fuerte ya, muy fuerte. Atención, que ataca de vuelta General Caballero por la zona derecha. Avanza Teo. Cuidado. Ahí está y se viene Teo. Cayó en el área. No hay penal, dice. Levántese, Yach. Epa, le está diciendo de todo, Le dice de todo. Pará un poco. Ahí se viene Morel, digo. Este era el señor Gastón. Morel ya salió. Moreno no se mueve así. La pelota. Ahí está Gastón. Dejó la pelota arriba. Cayó Patiño penal. Gastón Jiménez. Gastón deja la pelota por el costado izquierdo para Guille Benítez que manda al centro del área. No puede, Aguayo. Gio, Le queda la tiraste un pelota. relato de culto, ¿eh? Cayó Patiño penal. ¿Ustedes saben de qué partido es ese? ¿Clásico? Ese es el famoso penal que mete Cerro a los 95. Da un minuto más el árbitro Velázquez. Y en la última del partido penal para Olimpia y mete el sicario Ortega. Pero ese fue un partido así muy extraño. estuve ahí, viejo. ¿De qué lado? ¿Eh? No, me fui a acompañarle a mí. ¿Cómo trata el loco ahí? ¿Qué hiciste? ¡Salí de ahí, maravilla! Es que me acordé, boludo. ¡Pelota! Y después va Ortega y lo festeja y... No, para Marco. Sí. Marco, Sí, boludo. Arriba la pelota de General Caballero. Marco, boludo. Espacio Clips que esté por favor ahí, presente. Ahí está, ¿qué estoy diciendo? Viendo fútbol. Ahí está jugando Cecilio. ¡Cecilia! ¡Epa! ¡Qué bien le hace el 10! ¡Avanza Cecilia! ¡Cecilia Domínguez! Cecilia dejó ¡Ay, qué muy pelota! linda pelota. ¡Atención que esto es peligroso! ¡Mandame el centro y que esto se encienda! ¡Y saca rápidamente General Caballero! No, Torres Gael. ¡Ah, Torres Gael, vos vos sos sos! Yo cubrí Olimpia ese semestre. Los únicos 6 meses que cubrí Olimpia. Yo cubrí Olimpia 6 meses y Cerro 1 año y medio. Un año y medio. Sí. Gastón levanta la pelota, le ¡Sí! queda. Benítez está solito, Benítez levantó y saca. ¿Qué de- hizo, Maná? Maná se quedó. No, Trovadio. Maná. Yo te dije hace 10 minutos en ese arranque que no pudo. Está muerto, Maná. Está Sí, cansadísimo. Qué linda pelota se viene y está. A ver qué hace. No puede. El hombre retrocede. Le queda el esférico a Juan. Le pega. Franco. Alexis Martínez. Arias. Exacto, Freddy Gaby. Ese fue el clásico que se fue de Tapac y dijo: no puede ser esto, muchachos. Y ¡pa! Rompió el micrófono de la PF. No. Arriba la pelota va Jonathan Torres. Pelea. Torres. ¡Guau! Taconazo. Qué linda pelota dejó para Aguayo. Aguayo adelanta. Hacelo Cecilio. Cecilio, manda al centro. Cecilio. Saca rápidamente. General Caballero le queda a Cecilio. Cecilio, manda el lindo centro. Dale, Cecilio. Toca abajo para que se venga. ¿De qué Ahora deja pasar? Aguayo. Arriba la pelota. Aguayo. ¿Para quién? Aguayo. Ojo No la hay contra. nadie. Se viene la contra. Se formula la contra. Sí, señores. A ver, Pide Maná, ¿eh? Arriba López. Este López. ¡Ay, no creyó nunca! Este Maná. Maná pudo correr. Sí, Maná ya no puede No, más. no, Maná. Ya no puede. No, Maná. ¡Sacalo, Trovadio! ¡Ya no aguanta más! ¡Sacalo! No, la cara de sufrimiento. La cara de sufrimiento de Maná es impresionante. El 2-1 de Cerro metió Marcos Acosta Rojas. ¿Te acuerdas? Cosa Costa Roja. Ese vino de...
Ahí se Nacional viene jugaba. Cecilio para Benítez. Benítez dejó para Cecilio, taconazo Benítez, no puede. A Era el ver, gol de la fecha. ¿qué pasó? Está adelantado. Doble taco tiraron dentro del área. Te juro que son una vergüenza. Uy, Ah, no, maná. Che, Trovadio. Frente a vos, Trovadio. no puede más. ¿Maná cerrista? Preguntan. Pero con Maná no podemos ni respirar, hermano. Sacalo, Trovadio, no seas malo. Ahí está, por fin. Pero Ya no podía más. literalmente te dije en el minuto 63. Maná está muerto, tiene que sacarlo. Armoa. 12 minutos después. Ingresó Armoa. Deja la pelota para el Lo costado que pasa izquierdo. es que confía tanto a nivel técnico en Maná, ¿verdad? Claro, pero ya no da más. Pero ya no daba más. Quedan 15, ¿eh? Menos resistencia que Marcos, no, tranquilo. Ahí las pelotas que. Lo que pasa es que en los últimos próximos 5 o 10 minutos, si Cerro no marca la ventaja, Cerro irá al frente como loco. Sí, y va a dejar espacio libre. Y va a dejar espacio. Porque a Cerro el empate no le sirve, chat. Gol de Carrizo. Anotá, dice Bermaciel, que confía. Franco, para vos fue mano de Oviedo en la finalísima de 2015. Yo. no es mano, prisión preventiva era. Es rebote igual. ¿Eh? Rebota No. por el pie Olimpia. El jugador del pie Olimpia va directo a la mano. No puede ser penal. Hey, Nelson. Romero levanta mano, busca General Caballero, el primero para liquidar la serie. Mueve Jordan, dejó, ahora se mueve Teodoro. Arce, Teodoro, lo ve Armoa, Armoa que construye muy bien, Armoa. Construyó y derribó su pared en la misma jugada. Ahora voy. Ya será. ¿A ver? Ya voy en breve hace rato. Llamale pues a Fidencio para hacer la publicidad de Pilsen. No, Fidencio hizo una declaración que... ¿Qué digo, Fidencio? Este es del cheto. Obvio. Ahí fue vetado. Gastón, que comió una, dejó la pelota para Alan Max Benítez, este es Cecilio. Cecilio para Carrizo que retrocede para Luca Quintana. Avanza el chico Quintana, lo ve a Guille Benítez. Benítez con la pelota. La posesión pertenece a Carrizo. A ver qué construye. Levantó Carrizo y va para Jonathan Torres, el esférico. Lo persigue Manu Romero. Dejó la pelota y se viene con todo. Ahí está. Cecilio. Dejó la pelota. Tapó Guillén el remate. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No, Guillén? lo que tapó Guillén, ¿Qué hizo hermano. Guillén? ¿Qué No, hizo lo Guillén? que tapó Guillén, hermano. Es. De vuelta. Bueno, Guillén está en modo PlayStation, ¿eh? Sí. Lleva 2 partidos. No, está qué locura. Totalmente loco. Y viene Aguayo, pegale a Aguayo, confíense y dejó para Jonathan. ¡La puta Torres. chuta vos, Cecilio! Pero si fue aguayo, sos malo. No, la otra. Tú pasas haciendo pases pelotudos en el área chica. Le dejó No, servido. hizo un Le jugador. dejó- mirá lo que hace uno. Hizo un jugador, le dejó No, solito. lo que tapó. No, acá lo que erró Gastón. Te Dale digo- ahí, mira, bimba. No, hizo lo que tenía que hacer, hermano. Le dejó solo frente al arco. Mira este otro, mira este. Aguayo. Oh, no. Qué tremendo. Y Gastón. Gastón. No, pero Igual le queda muy difícil. le queda. No puede ser lo que atacó el arquero, hermano. No, tremendo. El ¿Acá? remate. No. Se le abre. ¿Qué hizo caso? Total. Sí, se transmite el partido Olimpia. Ay, qué bien cómo la construye. Va Franco, le pega Franco. Martín la deja botando. Qué rebote De que dio el vuelta. arquero, ¿eh? Si alguien estaba cerca, era peligroso. Avanza y viene el centro. Ahí está Teodoro. Arce. Pero rebota al costado, por lo menos. Este sí. Arce. Teodoro. Ante Benítez. ¿Le querés pegar a tu arquero? Arce, ¿por qué le tirás vos a Gatito? Le pega a tu arquero, Mirá, Impresionante, ¿eh? que le está defendiendo. Le pega a su arquero. Estamos a días del partido de la selección y no. No, yo estoy hablando por el que Este era por lo menos da rebote. al costado. A su arquero le pega, ¿eh? Qué Le estoy pegando a mi otro arquero, al que estuvo el viernes. ¿El jueves? ¿Jueves o viernes fue? ¿Gatito? No, Coquito. ¿Vos no te fuiste al partido? No, muy fuerte. Ahí está tocando. Balón para Guille. Va Benítez. Manda al centro. Dale, Cerro. No puede. Después había un oyente de pasión que me obligó a llevarle a Marija López. Y se burlaba de mí en los partidos. Y después le frutearon y se quedó calladito. Pues le mando un gran saludo a él. Uy, Gastón.
Guille a la selección. Lateral. Guille a la selección. Guillén a la selección, dice. Vi a Nelson Rivera, ya que no le gusta Orlando Gil. ¿Qué digo? Nico. Sí, gente, termina el partido de Cerro, cortamos la transmisión, cambiamos el título y vamos al partido de Olimpia. Sí, señor. Obviamente hacemos los dos partidos. Dos partidos, hoy hay lindos partidos. Bueno, hasta el momento este no está tan lindo, ¿eh? Porque no hay ni un gol. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué, Digor? ¿Qué digo? ¿Qué Digor? A ver, hola chicos, no tiene nada que ver con fútbol, pero puede mandar saludos al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que no va a participar en la Vía Crucis por no cerrar como todos los años. Así nos dice. Y siempre destacábamos más de los demás. Mandale saludos, Franco. Ni en pedo. ¿Por qué? Mucha fuerza, ya que no pudieron estar en la Vía Ahí Crucis. está jugando Carrizo, dejó para Benítez. Uy. No entiendo, Digor, pero fuerza al Sagrado Corazón de Jesús. Franco no quiere. A él ya se le paga por saludo, Digor. 15.000 o 100 bits. Nayara pregunta cómo te llamas, Franco. Marcos Morel Ah, ni en pedo. Monzón. A la pocha. ¿Te digo el CI? Sí. Salida para Guillén, 81 minutos. Me informan que Boldeco que está llegando. Ahí está la pelota arriba. Saca Cerro Porteño, va Gastón. El toque es de Franco. Arriba espera López. Le queda Teodoro a Arce. Yo en 2022 le pedí un saludo a Franco para mi Olimpiada y me dejó en visto. Arce, Teodoro. Arce. Cruzó y bien le quedó a López. Se Arco. lanzó justo a Cerro. tiempo. De Cerro. Dice, ¿cómo estiraría un buen video? ¿Vos cómo sabes quién es? ¿Quién es? Yo, pues. Qué bobo. Espero que el partido de Olimpia por lo menos haya goles. Acá va a haber un gol, ¿eh? Ahí se viene Carrizo. Carrizo. Deja la pelota para Gastón Jiménez. Jiménez que mira. Y está solito Guillermo. Gol Guillermo. entre el 88 y el 94. Epa, Si no se da. Pónganla toda. Epa, Pónganla epa, toda. Epa, epa. ¡Bienvenido fútbol! 0-0 el partido. Ya escucharon. ¿El 88 y el? 94. Bueno. Se va Teodoro, ¿eh? Ah, mira cómo te firma el empate Troadio. Se bajó, ¿eh? Se bajó Troadio del Doparty. Franco, te pedí saludos por Insta, me pediste plata y me bloqueaste. No. Richard Cabrera fue el lateral derecho de Luque, que hubo un Olimpia Luque que le planchó a Roque y se viralizó la foto de la pierna cortada de Roque. Cierto, cierto. Y le amenazaron de la otra. ¿En serio? Y Roque tuvo que pedir Richard Cabrera se fue a la casa de Roque a pedirle. Disculpa. Por favor, que. Qué denso. Antes nomás, Fabri. ¿Eh? ¿No? Richard Cabrera. Cabrera. Ahí ataca Cerro, viene el centro de Guille Benítez. Aguayo no puede, le queda la pelota de salida al equipo de General Caballero. A ver qué bien se disfrazó y se va. ¡Vamos a parar! ¡Vamos! Dejó bien la pelota. Se viene General Caballero. Ahí va López. Aguanta López. Recupera su Me tocó de falta. primera. No, sí que la verdad. ¡Qué jugada que hizo su hermano! Hermosa está ahí. Pelota parada para General Caballero. Se pone lindo el partido. Che, dice Coquevito. Déjate romper la bola. Dale, Coque, vení. Podrido, hermano. Tranquilo. Levanta General Caballero. Arriba la pelota, el cabezazo. No llegó a buen Cierto, puerto. yo le pido un saludo a Franco para mi abuela y me dijo que se joda a mi abuela. En 3-6-5 ya terminó el Ay, partido. cuéntate. Sí, yo lo vi. ¿Qué? Dio perdió como terminado, boludo. ¿Cómo? Sí. Buena onda. Ay, y se está moviendo un Truman Show de la gran 7 había sido. Atención que ataca General Caballero. Espera López. ¡Balón! Ah. ¡Arco! Balón. Coqui puntual. ¿Cómo usan 365? SofaScore y lo más. Tenés que tener los dos. Mira, Torres Gabela otra ya me pusiste. Ya me pusiste que SofaScore era muy buena aplicación. Obvio, Porque- Coquevito. Vení a decirme en la cara, Byron. A ver si te animás. Decime. Bueno, pará, amigo.
Ahí está jugando. La pelota arriba. Saca el balón General Caballero. Uy. Epa. A ver. A lo que le llega a Gustavo Velázquez. Sí, 40 minutos, ¿eh? 40 ¡Al minutos. Cerro! Epa Cerro. Epa Cerro. Deja la pelota para Lucas Quintana. La salida corresponde al conjunto del Ciclón. Ahí está tocando Gastón. Gastón. Tongas. Y se viene el toque para Guille Benítez. Tongas. Benítez para Quintana. Toca y toca Cerro. Uy, no se complica ahí, ¿eh? No se complica Gastón. Jiménez para Carrizo. ¡Epa, Carrizo! Espera, Benítez. Ahí está Carrizo de vuelta con la pelota. A ver qué hace Cerro. El centro de Carrizo va llegando. El cabezazo de Guille. Está La Cecilio. cobra falta en ataque, acuérdate de mí. Falta en ataque. Es como que tenés tan codificado ya el arbitraje Sí. paraguayo. Es impresionante. ¡Ah! Epa. Roulette, la marsellesa. Pachi es el gran jugador de highlights. Sí. Sí, falta. 365 del futuro, dice. No entendí para nada el cambio de sacarlo a León para meterlo a Guillermo Benítez. Salida que corresponde a Guillena. Una vez que vaya León, ¿quién va a sumar minutos por sub-19? Bueno, eso es el próximo campeonato. Cabezazo, atención que le queda bien, había falta. Lo que pasa es que no sabe si va así, va a... A ver, si es que pondrá otro juvenil que están inferiores ahora, ¿verdad? Pasa que a partir del clausura ya no es más sub-20. A partir del clausura es sub-18. Ah, 18. Es 18. Qué pucha la Libertadores, como haya highlights de los jugadores de Olimpia, de la sub-20. Atención que viene la recorta. Benítez, la pelota arriba. Buscaba Jonathan Torres, le queda el centro. No puede ser Porteño. ¿En serio? Sí. Sí, muchísimo. Olimpia se eliminó. No, pero estaba viendo. Epa, toca Jiménez. Balón para Guille. Arriba. ¿El corner? ¿Qué hora entra, chico? Pregunta Palos. No, Palos. No, chico, ¿qué hora entra a su auto para ir a su casa? Chico, ya está en Obvio, Asunción. Palos, Paolo. Chico, ya está en Asunción, boludo. Paolo Spain. Chico, Paolo Spain. Chico, ya está en su casa. En Asunción. López. Bienvenido, chico. No, ¿vos sabés vecino quién era? ¿Eh? Vecino quién era Chico Acosta y armaba farruca. Gordo Dios. No, No, pa- ¿Quién? de Rafa. Real Amareño fue chico mucho tiempo. Armada Farruca, tirada marca el Me contó. Tirate la Marquieri, ¿eh? Lafa. Farrita. Feroz, Hola. ¿Sabes cómo está, Coque? Ya, cómo no, vamos a ponerle la... Vení pues ya, Coque. Yo, ¿por qué te extrañaron, Mati? Vos te enojas otra vez. Qué pucha vos. Toca la pelota. Tonga. ¿Cómo Tonga? Pisalo. Che, 44 minutos. Sí, ya. Cualquier broma y todo. Sí, le sí. queda entre broma y broma. ¿Eh? Benítez, atención, manda al centro. Que se encienda, este viene el centro de Benítez. Se enciende nada. Sale General Caballero. Uy, ya es 88. Ya es 88. 88-94, fue data adentro. Tira Churi. Ahí va jugando General Caballero. Balón ahora para que se venga Armoa. Armoa dejó la pelota para Franco. Le pega, Franco. Tranquilo, Franco. Hasta ahí llegó. Y se viene General Caballero. Uy, epa, Gastón, tranquilo. el espacio que hay, Acelera, campo abierto. Se viene con todo Cerro Porteño. 4 contra con 4. Pachi. ¡Qué linda pelota! ¡Atención, Guille! ¡Pegale, Guille! ¡Para Pachi! ¡Guillén! No, Guillén, dejate de Guillén, MVP, Guillén. MVP. Alison Becker, No la muñeca. Un estadio de la negara. Balón y se viene y acelera y se va. El equipo de General Caballero. ¿Cuántos minutos va a dar el señor Te George? amo, Guillén, Yo dice. creo que va a dar 5 minutos, ¿eh? Te amo, Guillén, dice. ¿Cómo que sí? La vez pasada le estaba mandando el carajito. ¡Ipa! Coto, Guillén, Acelo.
Arriba el balón, levanta minutos más Guillén. te va a dar? Rápido. 5. Bueno. A ver. No. Bien, 94. Seguime. Yo dije el 88 al 94. Hola. No. ¿Cómo que está haciendo la del Madrid? Uy, qué bien agarró el frache, Uy. ¿Qué? el frache. Con un café. Ah. Ahí está jugando General Caballero. Uy, uy, uy. Mamita. ¡Ay, servicio de Mamita cañería! querida. ¿Llega? Mamita querida. ¿Qué pasó? Ojeda. ¡Ay, Ojeda! ¡Ay, Ojeda! ¿Qué hiciste, Ojeda? ¡Lo que hizo Ojeda! Ojeda? ¡No! ¿Qué hizo Ojeda? Lo que hizo ¿Qué hizo Ojeda. Ojeda? No, lo que hizo No, Ojeda. No. Esto es un error gigantesco, hermano. ¿Qué hizo Ojeda? ¿Por qué no? ¡Qué bien la hizo Jordan! ¡Iba solo! Solo. que ganar. Ojeda. No, No, Ojeda, lo que boludo. hizo Ojeda, Grande hermano. Cerro, Ojeda. Robe Ah, Cerro, bueno. Robe Cerro. Ah, bueno, Que hoy Ojeda. tenemos que empatar. Mamá querida Ojeda, ¿eh? ¿Qué hago? Qué grosero error de David Ojeda, hermano. Iba solo al arco. ¿Cómo va a parar? Además, la recuperación de Jordan que fue exquisita. ¡Salvamos, Ojeda! No. Pelotas paradas para General Caballero. 3 minutos, no se paran del final. Ahí va la pelota al área. A ver quién aparece. El cabezazo no está. Y ya aparece Alan Benítez. Qué locura lo que acaba de pasar, ¿eh? Gracias por seguirnos. Hermano. Ana Benítez. no? Epa, recupera. Epa. Falta. Pues todo contra Cerro, Nelson. Que el árbitro cobra mal, que es mano. Basta. Epa, Jordan. ¿Qué? Y la próxima te iban a pasar por quinto que toque decir. ¿Te parece? No, basta. Muy anticerrista está usted hoy. Está cobrando bien Ojeda. ¿Qué dice? Dice Argen Robén Ojeda. Ahí está, se viene Cerro, ¿eh? Se viene Cerro. Uy, Ay, ahora ay, sí ay. se recupera. Recupera ahora el conjunto de General Caballero. Dejó la pelota, acelera y se va. ¿Quién es? Este es Armoa. Sí, señor, y se viene General Caballero, solo por derecha. A ver, ¿qué hizo Armoa? Lo que hizo Armoa. Armoa. Yo por eso no soy futbolista. Armoa. Esto de Miguel Mosquete en el vestuario. ¿Qué hace? Armoa. 4 contra 2 y no. tira la pelota así. No. Solo por derecha. Salí de la cancha. Solo por izquierda. No, lo que hace Armoa, hermano. Ay. ¿Qué hizo Armoa? Por eso Armoa y por otra gran cantidad de situaciones que no me dieron para ser futbolista. Ahí está la pelota. Dale. Para Cerro, Guille Benítez. Atención con esto. Encara al 10. Ahí va dejando Cecilio. Gastón. Levanta el centro. ¡Ay, qué Gastón. pelota, Gastón! Está. A ver qué hace. Piden ¡Mano! manos. No va a cobrar ni cagando. Ojeda esto, ¿eh? ¿Quién le conocía al árbitro? Ni Ni cagando. Espera. Ah, ¿no se fue la pelota? Sí, no se Ah, fue. yo pensé que se fue. Ahí está jugando Pachi Carrizo. Deja la pelota para Gustavo Velázquez. ¿Quién está en el área? ¡Hacen! Nada, siga, dice Coquevito. Alan Benítez. Tira en el centro, loco, quedan 30 segundos. Se va a terminar el partido. ¿Quiere empate, Martínez? Tira al centro. Tira al centro. A ver, ahí Ah, lo ve. bueno. Ay, Carrizo, ¿quiere hacer gol de jerarquía? ¡Ah! Levantó ¿Qué Carrizo pelota para metió? Benítez. Benítez que está en el área, cruzó y está. No. Lo que acaba de fallar Cerro Porteño. Acaba de amarrar. Señoras y señores. ¡Qué pelota que metió el Pachi, hermano! Señoras y señores. Mira la A pelota ver. que metió el Pachi. A ver, centro. No había nadie. Dios mío, ¿dónde tiró la pelota la Benítez, boludo? No había. Mira, Cecilio estaba solo. A ver, estación. Ah, no. Jamás, boludo. No. Pero, ¿viste? Aguayo se puso a reclamar. En vez de seguir. Hermano, la pelota le quedaba de vuelta. Ay, vos sabés que esa toma es más complicada, ¿eh? Va a terminar. Espera, y se espera. termina, ¿eh? ¿Qué pasa? Esperá que está escuchando, ¿eh? Esa toma, la segunda toma, a mí me deja dudas, ¿eh? Uy. Yo te decía... Epa, ¿qué pasó ahí? Epa. Yo te decía que la primera toma nada, pero la segunda toma me dejaba dudas. De la mano. Uy. Uy. Robe Cerro, Uy. Robe Cerro. Uy. 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 Se aleja. Mami. Sí, Bruno Valdés pregunta si es mano. Robe Cerro, Robe Cerro. Picante el partido.
Posible penal para Cerro. Yo creo que es eso, ¿eh? ¡Y va! Está revisando un posible penal para Cerro en la última del partido. Yo creo que o lo llaman para el VAR o termina el partido. Ay, Ojeda. Y justo le dan esta clase de decisión. Chequeo VAR. ¡Uy! Robe Cerro, robe. Revisa. Salí, pero ¿qué era? Uy, va a revisar. ¡Va a revisar el VAR! ¡Salvame, Ojeda! Dice Gio. ¡Posible penal para Cerro! ¿Qué va a revisar? ¡Mamita querida! En la mano. ¿En la mano, a ver? ¡Ay! Y es la toma que dijimos que era más Yo te dudosa. dije, esa toma es peligrosa, te dije yo. ¡Uy! ¡Ay! Ah, no, se le cae en la mano, ¿eh? Se le cae en la mano. ¡Uy! A ver. ¡Puede ser penal para Cerro! Ahí lejos. Sí. Vos sabés Uy. que ahí es una jugada 100% del árbitro, porque el jugador de General Caballeros puede decir que él no ve nunca la pelota. Pero la pelota le cae en la mano, ¿eh? Claro, sí. Y no es un rebote. Le cae directo en la mano. A ver. Mirá, fíjate. ¡Uy! Le cae directo en la mano. ¡Qué final, señores! ¡Tapa la pantalla! ¿Será penal? ¿No será Mamá penal? querida, qué ¿Será peli. penal? ¿No será penal? Qué- Déjalo en los qué comentarios. polémica. Uy. Tomó la decisión. Esto se va a hablar muchísimo. Tomó la decisión. Ahí. Tomó la decisión. ¡Penal! ¡Penal para Serra! ¡Penal para Serra! ¡Penal para Cerro, señoras, señores! ¡Penal para Cerro! ¡Penal para Cerro! ¡Penal para el Ciclón de Barbero! ¡Qué final! Sobre los 94 la pelota cayó. Hay penal para Cerro desde los 12 pasos. El Ciclón tiene la oportunidad. Cayó en la mano. El jugador de General Caballero dice que no ve nunca la pelota. ¿Cierto? Pero le va a pegar Cecilio. Eso te iba a decir. ¿Le pega a Cecilio? ¿Se va a reivindicar Cecilio? Llegó Coque y penal para Cerro. Llegó Coque y penal para Cerro Porteño. ¿Quién es Guillem? No. Epa, empuja. Epa. Claro, pasa que quieren. Claro, eso. Están, eso. ¡Epa! Eso. Claro, están queriendo llenar de agujeros el punto penal. Eso, ojo, se calienta. Se calienta el partido. Dale, Guillén, concentrate en el penal. Parece que le dijeron algo, le gritaron algo a Cecilio. Amarilla para Cecilio. No, no, Atención. Epa, Dale, no, pues. pará. Sí, Se tranquilo. picó el tema, hermano, pará. Los Pachi están solitos ahí entre dos. Ay, mira cómo pisan. La pucha, tranquilo. Dios mío, Dios mío. Tranquilo, trabajo práctico. Lleno de cartulina. En todos los partidos que he estado, Dios que termina mal partido. No. Es ¿Por qué escandaloso. no quieren este romper el árbitro. pasto, boludo? ¿Qué? Moneta, hermano. Saca tarjeta. Ahí aparece Martín Arias también. Ahí dónde está. Dale, Buena. que patee, que tenemos que. Penal para Cerro. Tenemos partido. Queremos descansar. Queremos descansar, Ah, ahí sí, que patee. Caballero. Dale. Sacó 5 amarillas en un minuto. Sí. Todo para romper el punto penal, boludo. Mira qué vergüenza. Todo para hacerle mierda al pasto. Robe Cerro, robe, dice Coquedito. Robe Cerro, que hoy tenemos que ganar de la mano de Es cierto. Ojeda. Ojeda ya ni sabe a quién le saca. Él levanta nomás la mano ahí. A ver, ¿quién Dale, le Cerro. pega? Vamos, por favor, Cecilia. Ay. Está detrás del esférico Jonathan Torres. No quiero decir, pero tengo miedo. Lo erra, dice. Lo leyeron acá. Pelota desde los 12 pasos. Qué locura, qué penal picante. Cerro quiere liquidar el partido. Guillén le Mira mueve la la Guillén. pelotita. Entiende este juego, ¿eh? Mirá, 99. se mueve la pelota, le dice Franco. Yo quería decir que el penal fue en el 94. Así Y después está. nomás la revisión. Yo dije que iba a entrar un gol entre el 88 y 94. Atención, público de Cerro. Bueno, métele drama, Marcos. Sí, señor, el hombre de las sonrisas quiere darle sonrisas a Berrubrero. Desde el penal, ante un arquero que hoy se agrandó. Pero Cerro quiere liquidarlo. Tiene la posibilidad. Quiere gritarlo, Jonathan Torres. Quiere gritarlo. El equipo del Ciclón. Atención con Jonathan Torres. Le va a pegar. Y si mete, esto termina. Y el Ciclón
Ya tiene los 3 puntos. Ojeda va a autorizar. Atento. El hombre de las sonrisas se prepara. Ahora Jonathan Torres le va a pegar Guillén en el arco. Jonathan tiró. ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! ¡A los Ciclones! Jonathan Torres, señoras y señores, marca el gol agónica. Ahí cuando ya terminaba el partido, una mano del Escano permite definir a Jonathan Torres, que lo hace de la mejor manera. Festeja el Ciclón, festeja el club más popular del país. Señoras y señores, 1 para Cerro, 0 para General Caballero. Lo hizo Jonathan Torres, Nelson. Creo que el gran titular de la jornada es cómo todos van a abrazarlo y cómo todos van a saludarlo a Diego Martínez, ¿eh? Como que el propio plantel es consciente de todo lo que se estaba jugando en el caso de no haber ganado este partido. Qué bien define. Abre el pie al caño izquierdo, el arquero busca el otro palo, Cerro lleva un triunfazo. Después vamos a ponernos a discutir sobre todas las polémicas, lo que pasó en el minuto 91 de la falta que cortó, de las tarjetas rojas, del penal, del poco manejo. A ver, independientemente a lo que haya decidido o no, qué malo es David Ojeda como árbitro, pero lo quiero dejar en un segundo o tercer plano, porque para mí el penal, si te llama al VAR y te muestra que la pelota cae en la mano y ese control con la mano evita que pare la pelota, guayo, es penal, viejo, no hay nada que discutir. Después vamos a ponernos a hablar horas y horas, pero el penal está bien cobrado al minuto 99 y Cerro saca un triunfazo clave para seguir con vida. Asimismo, vamos a cortar un ratito porque ya nos preparamos para la transmisión que se viene. Olimpia ante 2 de mayo. No, vamos a ir. ¿No querés trabajar? Hay que cambiar el título y todo eso. Bueno, ya volvemos en instantes.